Willaricui, el informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. 6 de la mañana, 39 minutos, sokta horas, 15 chunka, es junio, painimpiña, guayajicuna, panaicuna, y minayan allillancho y llachtamasi, sumajpuncho, jancunas, pacarichun, guayajse, zapatutamantan, guayajicuna, panaicuna, jatarin chisiki, guayajicuna, panaicuna, richallanchicho, sino jatarin chisiki, allin, y liarecta, guayajipanaicuna, y sumaj kay punchawkuna hankunaspak kachun llaqtamasyon tukuy punchaw imaynan luqsichanchis llank'aymanta wasimanta llank'aymantapas kutirimusun iguallataq llaqtamasyon taytanchisman hatun diosninchisman altupi kaqpi alto diosninchis kaqman mañarikusun wayqikuna panaykuna luqsiqtinchis hinallataq kutiqtinchis wayqikuna panaykuna chayta nispa llapallaykusta Sumag Napayakamuykichis, muy buenos días. Bienvenidos amigos al informativo Willaricui, edición de hoy día miércoles 20 de noviembre del 2024. Hoy día ya llegó, amigos. Ya está ya con nosotros nuestro compañero Cecita Loaiza para compartir las informaciones en el informativo Willaricui. Muy buenos días, Cecita Loaiza. Allí, Yancho. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Cotabamba. Suecaicuna, Panaicuna, Limpuncha y Cachun, Cancunapaj, Maipichata, Ricamusianquichis, Ñaca y Piña, Nocaicu, Taricamuseicu, que hay informativo Willaricui ni escape. Allí, Yancho y Mainaya. Ahí, Mainaya. Tambobamba, Imaynaya, Akira, Mara, Coyllurqui, Cotabambas, Chalhuahuacho, allá en Japagmarca, Chayperiqui, Sumacto, Villarparicamusiancuriqui, a través de la amplitud modulada informativo Willaricui Niscata, Mamitacuna, Papitucuna, Napaycusunchis, Jaca y Tawai Niscapi, Pachaypi Casian Papaya Jariqui, Washington Loaiza, Jinapis, Mamitaya, Cachaypipis Casian, Mamitaya Rimberta. Un abrazo muy grande para toda la familia allá en Japagmarca. Don Guillermo, hay noticias, información importante que llega a esta hora de la mañana. Y una de las noticias así fuertes que está cobrando bastante interés a nivel nacional es lo que aconteció con esta señorita que terminó pues descuartizada y 3 días después hallaron su cuarto en un departamento de un oficial, ¿no? O de un suboficial de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué pasó? Este suboficial fue encontrado pues fallecido en un hotel. Encuentran muerto pues al policía acusado del asesinato de Sheila Cóndor. Se pudo conocer que alrededor de las 11:30 de la mañana, el suboficial encontrado en una habitación del Hotel Las Perlas en San Juan de Luricancho fue encontrado pues en una habitación, ¿no? Lamentablemente, presumen que haya podido ser pues se haya podido quitar la vida. Sin embargo, hay otras hipótesis porque al parecer la policía no esperó al fiscal, hicieron toda una maniobra, dijeron que sí, trataron de salvarle la vida, por eso es que habían movido. Supuestamente estaba vivo. Hay todo un tema bastante raro, incluso, ¿no? Cuando se estaba haciendo la búsqueda de la señorita desaparecida, se está denunciando que posiblemente un mayor de la Policía Nacional del Perú haya advertido a este suboficial Darwin Mas Condori Antesana que estaban yendo a su departamento la policía y que dejara y fugara del sitio, ¿no? Ya le habrían advertido para que fugue. Y al parecer un mayor de la policía, ¿no? Hay todo un tema y eso está en un acta de constatación y seguimiento. Entonces hay muchas cosas para esclarecer sobre este lamentable asesinato, crimen que se ha cometido allá en Lima y que de verdad está conmocionando a todo el país. Ya no hay seguridad para las damas. ¿Qué está pasando? ¿No? Estamos en un país donde no podemos confiar ni en la policía, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay malos elementos. Incluso ya se había denunciado que este policía tenía investigaciones en el ámbito penal
y es por eso que ahora a la policía se le está cuestionando por qué tenemos elementos dentro de la policía con denuncias penales o de denuncias por delitos que hayan cometido y se sigue teniendo pues a estos elementos en la policía. Como toda profesión, en todo lado hay buenos profesionales y malos profesionales, hay buenos policías y malos policías, pero ¿cuándo se va a hacer la purga de estos malos elementos que están haciendo quedar mal a esta institución como es la Policía Nacional del Perú? Hasta ahora no se toma las cartas del asunto correspondiente para hacer una purga y una reorganización en nuestra Policía Nacional del Perú, don Guillermo. 6 de la mañana con 44 minutos, efectivamente todas las irregularidades que hay en todas las instituciones, ¿no? Bueno, ahora amigos, atención lo que se veía venir, amigos, atención, ¿eh? En este caso, amigos, Nicanor Boluarte efectivamente tiene prisión preventiva por 36 meses, pero él ya estaba olfateando esto, ya se lo sabía, y de manera que no se presentó ni virtualmente estuvo presente, digamos, durante la audiencia. En este caso ya él simplemente se escondió y se fue a la clandestinidad. Ya uno más escondido, amigos, no va a dar cara, y ahora el abogado de Nicanor Boluarte ha dicho no se va a someter a esta jurisdicción porque es arbitraria. Cuando las cosas van en contra de ellos, en este caso de su defendido, bueno, dice pues que es arbitraria, cuando en realidad las pruebas están ahí. Bueno, ¿y cómo no sabía tantos en los medios y en los espacios dominicales, programas dominicales de la televisión, se ha dado en cuenta, se ha dicho, efectivamente, se ha mostrado que efectivamente cómo es que también los huayquis en la sombra gobernaban, ¿no? O sea, la señora Dina Boluarte les da poder a un grupo para que hagan y deshagan en ciertas cosas. Y bueno, y se ha demostrado que efectivamente estaban formando un partido político, y para poder, digamos, formar estaba incluyendo pues a personajes ahí para que manejen y dándoles el cargo de subprefectos, prefectos y así. Y les daban también trabajos en varias instituciones públicas. Entonces eso estaba demostrado que efectivamente sí existían los huayquis en la sombra. Entonces, pero tratan de decir que no existe. Bueno, en este caso se ha demostrado, y que finalmente pues hay riesgo de que pueda entorpecer la justicia, hay riesgo de que pueda fugar. Entonces, en este caso, por eso se dicta pues los 36 meses de prisión preventiva. Vamos a ver. Bueno, también hay un debate, ¿no? ¿Es necesario dictar prisión preventiva? Ahora para todos se dicta prisión preventiva, pero sin embargo se llega a los meses indicados, si son 36 meses, durante esos 3 años el proceso no llega a concluir, al final esa persona va a salir libre por exceso de carcelería. Entonces, en muchos casos se dicta para 18 meses, no se culmina durante el proceso judicial, durante esos 18 meses, lamentablemente, pues, tienen que pedir ampliación o simplemente el detenido sale libre, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora también hay otro, mi querido Agustín Lozano salió en libertad. Salió en libertad a Agustín Lozano. Así que ahora he dicho, yo ahora voy a demostrar, para hoy día he estado convocando una conferencia para decir la verdad y según él. Así que bueno, ha salido en libertad, amigos. El Poder Judicial ha revocado su prisión preliminar, a favor de este directivo de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Entonces ya está disfrutando ya de su libertad. Vamos a ver qué se viene después, ¿no? El único responsable de todo lo que acontece en el fútbol peruano es este señor, Agustín Lozano, y toda esa mafia que pretende siempre manejar en medio de la corrupción este deporte que tantos hinchas tiene, tantos seguidores tiene, ¿no? Mira, o sea, tantas cosas, tanto poder tiene una institución. Imagínate cuánto dinero maneja. Usted sabía, y el común de la persona sabe, que este señor había alquilado un vuelo charter para Qatar y llevar a muchos directivos, invitados con sus esposas, y alojarse en los mejores hoteles con la plata de la Federación Peruana. ¿Quién sabía eso? No sabía. Y una serie de cosas pues que efectivamente pues tenía el privilegio de decidir
y ahí está, ¿no? O sea, son organizaciones que se forman pues al interior de las instituciones. Imagínate cuánta plata desvirtuaba, cuánta plata manipulaba, ¿no? Y bueno, ahí están las cosas, amigos, y lamentablemente eso salpica a los resultados de nuestra selección peruana que está participando ahora en estas eliminatorias. Que ya no está participando. Bueno, ya está, fue ¿no? eliminado. Simplemente Ya por fue, cumplir, ya. por honor. Sí, habrá que ir a cumplir los partidos. Nada Lamentable todo el desempeño de esta selección peruana que no supo capitalizar en Lima ante Chile. Una desastrosa actuación. Claro. ¿Cómo quieren que cambie el fútbol peruano? ¿Cómo quieren que se haga las cosas diferentes si seguimos teniendo pues un Paolo Guerrero que a sus ya casi 41 años se le sigue manteniendo como figura en la delantera? Ayer el mismo Carlos Zambrano salió y dijo: en realidad yo estoy acá en la selección porque en realidad estoy tratando de cumplir con todo lo que puedo, pero necesito que alguien, yo ya debería estar en la banca, dijo. Yo debería ser suplente y que haya alguien joven en la retaguardia. Él lo dijo, después del partido de don Guillermo, él dijo: yo necesito y yo quisiera que haya alguien en vez de mí en la defensa y yo debería estar en la banca. Porque necesitamos si él dice gente joven. Si él reconoce eso, imagínate qué decir de Guerrero. Lamentablemente, desde un comienzo, yo siempre he dicho, el Perú empezó anteriormente en el partido anterior, ante Chile, y ahora ante Argentina, el Perú empezó con 10 jugadores contra 11 del equipo rival. Claro. Porque efectivamente, ¿qué cosa esperas tú de Guerrero? No corre. Todo el mundo sabemos, amigos, que no corre, no marca. Ahí usted ve adelante cómo va como bromeando, va saltacachando para marcar. No marca, simplemente hace la figuretea de que él está yendo en busca de la pelota. No marca en absoluto. Ya no tiene la misma velocidad. Ha sido un gran referente, nadie lo niega eso. Claro, o sea, ha tenido un buen momento y se le agradece y se le reconoce por todas esas actuaciones y los logros que ha conseguido para Blanquirroja, pero ya todo lo que ha logrado durante su carrera profesional, ahora en estas últimas fechas lo está empañando, lo está malogrando, por la terquedad de querer seguir supuestamente comandando el ataque de la selección peruana. No se ha logrado. El mediocampo también desastroso, el señor Peña no sabía qué hacer con la pelota. El partido de ayer ha sido lamentable, ¿no? Pese a que hayamos conseguido un resultado de haber perdido 1-0, ¿no? Pero no está. Chile ha revivido, tiene todavía las posibilidades después de haber volteado el partido ante Venezuela. ¿Y sabe qué ha marcado este cambio de rostro de la selección chilena? Es lo que propone siempre Gareca. Comenzar a sacar a los jugadores que no se necesitan, sacar las vacas sagradas, como así no lo menciona. Claro, y al único que quizás lo ha vuelto a convocar porque quizás lo necesita es a Vidal, y por ahí el que lo tiene a Sánchez todavía en su ataque, ¿no? Y a Vargas. Sin embargo, ayer el que ha marcado la diferencia en el partido de Chile ha sido un nuevo jugador. Un jugador que ha sido convocado recién y ha debutado ayer en la selección chilena y ha marcado totalmente la diferencia. Un gol de él y una asistencia. Y con esto se ha logrado 4-2, ¿no? Entonces es comenzar a creer en gente nueva, cambiar, renovar, porque el fútbol es así, a cada rato cambian nueva gente, pero si vamos a mantener el mismo esquema, el señor Fossati todo terco, sigue manteniéndose en su mismo esquema, y ese esquema ya conocen todos los entrenadores. Pero ¿quiénes gobiernan hasta el momento, digamos, el fútbol peruano? O sea, esas vacas sagradas del cual usted acertadamente dice, efectivamente, ¿cuál es el interés de mantener a estas vacas sagradas? ¿Quién presiona al técnico, a Fossati, para que lo tenga en entre los 11 jugadores y encima como capitán todavía? Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Quién es el que está manipulando al fútbol peruano de esa forma? O sea, tenemos mejores jugadores que pueden enfrentar, podemos ponerlo en la cancha. ¿Por qué son tan egoístas de poner jugadores cuarentones cuando tenemos jóvenes de entre 20 y 30 años? Así es, don Guillermo, el fútbol peruano está de mal en peor. Y eso lo demuestra pues los hechos de corrupción que vienen aconteciendo en este deporte que gusta a muchos peruanos. Bueno, 6:53, vámonos hasta Abancay, don Guillermo. Sí. Y es que mineros artesanales iniciarán paro indefinido a partir del 25 de noviembre en Abancay.
se prevé que unos 10.000 mineros artesanales de toda la región de Apurímac se estén dirigiendo hasta Abancay. Anuncian medida de fuerza debido a la postergación de una vez más de la ampliación del Reinfo en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Lo que ellos piden es que se amplíe la vigencia del Reinfo por lo menos hasta el siguiente año. Sin embargo, pues también a los hermanos mineros artesanales, ¿qué está pasando, no? O sea, piden Reinfo, ampliación del Reinfo, piden todo eso. Y por ejemplo, de los datos, más de 10.000 reinfos habilitados en la región del Cusco, solo 7, 8 han sido culminados en un proceso de formalización. No, pues, ustedes piden reinfo que se amplíe, pero no están haciendo nada por formalizarse. Tampoco es así, ¿no? Claro, esperan el último momento, ¿no? Y ahora, pues para eso, en realidad no sé cómo así, digamos, en el Congreso hay pues congresistas que sí están apoyando. Y bueno, congresistas que efectivamente se han mostrado y que ahora el actual presidente, por ejemplo, del Congreso, es uno de los que ha asesorado a la minería ilegal. Salguana. Claro, pues el actual presidente. Entonces, ¿usted cree con qué garantía van a gobernar como debe ser a favor del Perú? Claro, ahora, si bien es cierto, hay bastantes hermanos que se dedican a la actividad minera, bien, también, pues, y hay esa oportunidad, está bien, como claro, usted dice, ¿no? Sin embargo, también hay que contribuir, pues, ¿no? Hay que mejorar una carretera, ¿no? Tenemos que mejorar de repente la comunidad, de repente la institución educativa, los baños de la institución educativa, porque no vamos a cerrar los ojos, ¿no? Porque sí se maneja bastante dinero. Bueno, todos decimos, ¿no? Los recursos del Perú, los recursos naturales pertenecen a todos los peruanos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, el subsuelo pertenece a todos los peruanos, a la nación. Por supuesto, lógicamente deberían de contribuir porque efectivamente están sacando, pero hacen uso, digamos, de las vías claro, de comunicación. Pero sin embargo, es un gran ejemplo cómo ven, ¿no?, nuestros amigos que no pagan, que no contribuyen en absoluto, malogran toda la carretera, y si usted va a ver nomás se va a dar cuenta cómo la población está afectada, pero ya prácticamente poco a poco la población se ha dado cuenta que quiénes son los que contribuyen, quiénes son los que aportan al desarrollo, ¿no es cierto? Porque efectivamente de eso se trata, y quienes no contribuyen, se lo llevan así de fácil, gratis se llevan. Claro, ¿no? Entonces esos temas también hay que poner pues en el tapete. O sea, está bien, o sea, trabajen, tienen derecho a tener su ingreso, su dinero, pero también dejen pues para en este caso la sociedad, dejen pues un aporte, arreglen la carretera, ¿no? O sea, hay carreteras que están totalmente destrozadas por el paso de más de 100 camiones y no se dignan en mover una sola piedra, bueno, o hacer el lastrado correspondiente y arreglar esa carretera. Pero después de todo, Cecitar, yo me pondría en el lugar del minero artesano o el minero ilegal, y yo te diría, ya pues, yo quiero contribuir. Ya pues, ya, ¿cómo contribuyo? ¿Dónde está la ley? No es que sea la ley ya. Pero ¿cómo contribuir? O sea, hay una cosa. Pero hay leyes, sí, pues. Pero escúchame, leyes. No, pero para poder contribuir, por lo menos mínimamente, mi dinero que yo voy a contribuir, vaya a las arcas del Estado y que se emplee como debe ser. Ahora, yo te digo, ya, perfecto. Usted está de aniversario, señor comunidad, o señor distrito, está usted de aniversario. Ya, voy a contribuir, voy a poner tanto. ¿Cómo garantiza que ese dinero también va a ir, digamos, a una administración positiva? Entonces, lo que yo te digo es que efectivamente se entren digamos, al dinero del pueblo, como debe ser, y de ahí pues se saque, ¿no? O sea, ¿cuánto? Es el caso de cualquiera. O sea, te digo yo, ¿cómo puedo contribuir? Yo quiero pues contribuir. ¿Cómo quieres ir? Si yo soy minero artesanal, minero ilegal, ¿cómo quisieras que contribuya? ¿A quién le doy la plata? Bueno, mire, don Guillermo, en principio ellos deberían declarar a la SUNAT. Por eso te digo, pues, pero no está la ley, pues ahorita. No, o sea, hay ley, por ingreso, señor, hay ley. Por eso hay pues los delitos de lavado está bien, pero ellos están como mineros ilegales o mineros artesanales. Como minero, no, pero por favor, como minero artesanal, ¿cómo voy a declarar? Si yo estoy... Por eso está el Reinfo, señor. En el Reinfo le obliga a hacer sus declaraciones. ¿Cuánto pagan? Ahí tienen sus porcentajes. Yo no sé cuánto pagan, pero en el Reinfo, si usted tiene un Reinfo, tiene que declarar a la SUNAT. Tiene que declarar a la SUNAT, obligatoriamente. Pero, entonces, bueno, a ver, ahora, vamos a buscar... más allá de que la SUNAT no esté haciendo el seguimiento, no estén haciendo el seguimiento a esas personas que están teniendo ingresos
en sus cuentas de manera que no, o sea, por lavado de activos o como sea, no estén haciendo el seguimiento. Ese es el problema, pues, que tenemos en el Perú. No estamos actuando como se debe, como está planteado en la ley. Ya está en la ley, hay en la ley. Está escrito en la ley, señor. Solamente hay que hacer el seguimiento y hay que poner, pues, las barbas en remojo. Mira, no sé si tú estás poniéndome a la misma altura de una empresa, de una microempresa, pequeña microempresa o de una empresa pequeña. No sé, en realidad todos pagan ante la y es SUNAT, que ¿no? todos los que tienen Reinfo también tienen la obligación de contribuir según la producción minera que han realizado. Está escrito. Vamos a revisarlo. Está legislado. Bueno, vamos a revisarlo esto porque en realidad, pues, si fuera así, cualquier día, estoy pagando mis impuestos, señor. Sin embargo, o sea, eso está escrito, pero no están pagando. No están cumpliendo con ese compromiso. Esa es otra cosa. No, pero hay cualquier empresa, así sea MIPE, en realidad, si tú no pagas, simplemente pues te va a caer, te van a intervenir. Claro. Pero ¿y por qué no se interviene? Porque se declaran en cero, pues, señor. Sencillamente. Dicen, no, yo tengo cierre info, pero está en cero. No he sacado nada. Echa la ley, echa la trampa, pero sí hay. Si usted declara, y se debería hacer como, o sea, si se va por la vía legal, en el Reinfo también hay para declarar los impuestos. Vamos a revisar, amigo, esto. Vamos a revisar y para poder decir exactamente entonces cómo es que efectivamente se pueden declarar en cero. O sea, no he ganado nada, más bien he fracasado. Esa es la criollada del peruano, don Guillermo. La hora nacional en todo el Perú, 7 de la mañana en punto. Muy buenos días, hermanos, para saludarlos, dice el padre José Manuel Vizcarra de Chalhuahuacho. Saludarlos y comunicarles que ha habido un cambio en la misa de sanación para Chalhuahuacho. No se va a realizar en el Jardín Angelitos de María, sino en la Capilla Santiago Apóstol. Así que, hermanos, les esperamos a las 10 de la mañana para iniciar la misa de sanación en la Capilla Santiago Apóstol. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, dice el padre José Manuel. Muchísima atención a nuestros hermanos de feligreses del distrito de Chalhuahuacho. El padre José Manuel Vizcarra, párroco de Chalhuahuacho, está haciendo la invitación para la misa de sanación hoy a las 10 de la mañana en la capilla del patrón Santiago Apóstol a las 10 de la mañana hoy día en Chalhuahuacho. Ya no se va a hacer en el local del Jardín Ángeles de María. Muy bien, comunicado cumplido, padre José Manuel. Un abrazo muy grande a don José Manuel Vizcarra. Ahora sí, amigos, la hora, amigos, 7 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos a la atención, amigos, para iniciar nuestros titulares. Por supuesto, les recordamos que hoy es día 20 del mes de noviembre del 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. ¿Usted está a cargo de la frase? ¿Hoy día? Cacho frase con anca. Callan ya. Mai Peter che frase, a ver con allá Jabalí Sabora Pocha frase, don Chinchilico, ¿dónde está pues? Nuestra productora toda la semana nos pone una frase, señor. Ah, sí. Sí. A ver, ¿dónde está? Sí. Ayer a propósito lo vi a mi amigo Dionisio Vargas, Nuestro amigo Dionisio Vargas se había comprado un chaleco de cuero. Ajá. Se había comprado una bolsa, un cartapacio de cuero. Ajá. Su sombrero de cuero. Todo un ganadero, Todo un ganadero, todo un cowboy. Así que así estaba yendo desde a la el lejano oeste. A la tarde taurina se estaba yendo con sombrero de cuero, chaleco de cuero, zapatos también de jinete. Y su bolsa acá de cuero también. Desde el lejano oeste, ¿no? Muy bien. Un abrazo, Dionisio. 7:02. No se olvide, la motivación nos impulsa a comenzar. Ajá. El hábito nos permite a continuar. Ojo, la motivación nos impulsa a comenzar. El hábito nos permite continuar. ¿Estamos motivados? ¿Estamos ya habituados? ¿Cuál es la verdad, don Guillermo? En verdad, sí. Para comenzar algún proyecto, alguna obra, un sueño, debemos estar motivados, ¿verdad? Pero no se trata simplemente de la motivación, porque la motivación es circunstancial. Claro. O sea, hoy día estoy motivado porque me he soñado con mi ex. Claro. Bueno, usted no sé cómo le dirá, pero en todo caso, me he soñado con mi papá, mamá, que es lindo, bonito, ¿verdad? Claro, y se motiva. Se motiva.
pero mañana resulta que se sueña espejo, zapato, todo Cuchillo. bravo, negro, cuchillo, navaja. Entonces ya está desmotivado. Zapato nuevo, amor nuevo, dice. Entonces desmotiva, ¿no? Entonces Pero si es importante, por eso, tener el hábito. Todos los días salir a la misma hora, o si gusta, salir más temprano porque tiene usted algo que hacer. Entonces, mucha gente dice, mana, las 9 tajas ya están en Tehuicharpaja, ya, mana, ñancachihuancacho, temprano ya, chaichata, avanceros. Pero Entonces, hay que yo conozco amigos jovencitos que tienen el hábito de salir a buscar trabajo a las 12 del mediodía 12 ya. del mediodía. O sea, no, es que duermo hasta las 9 y yo voy a salir a trabajar. Es que están cansaditos, Pero seguramente. es que ya están habituados. Claro, Hay que es el romper hábito. esos malos hábitos Claro. también, don Guillermo. Si usted Así va a es. ir a buscar trabajo, Así es. tiene que salir desde las 5 de la mañana, Claro. ¿no? Y va a encontrar, Sí. va a encontrar. A esa hora, digamos, el jefe del área, jefe de aquella obra, va a decir, oye, no tengo trabajadores, hasta ahorita no vienen. Y ahí va a ver a una persona que está buscando trabajo desde muy temprano. Ujú. Y te va a ver Ujú. que tú necesitas trabajar. ¿Qué cosa eres? Tal cosa, necesito justo, a tiempo completo, ahorita, listo. Pero es así, pues. Es que Porque uno si usted, cuando va, busca- si usted va a las 12 del día, ¿cómo? Claro, ¿Con qué? y todavía regresa a las 3 de la tarde, no hay trabajo. Suele pasar. Suele pasar, amigos. Vamos, amigos, Guayaquina, Panaicuna, a recordar, amigos, los hechos históricos. Un día como hoy, amigos, ¿qué pasó, Guayaquina, Panaicuna? Nos vamos, amigos, atención, a esta hora de la mañana con efemérides. 7:05. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Infancia. Día Mundial de la Infancia. Un día 20 de noviembre. Día Mundial de la Infancia. Seguramente las instituciones educativas iniciales saldrán con sus pancartitas, los niños un rato a recordar a los adultos que hoy es Día Mundial de la Infancia, ¿no? Claro que sí, y hay que cuidar esa infancia. Hay que Claro. proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. No se metan con los niños. ¿Ah? Cuidado, cuidadito acá en Cotabambas. Al primero, cuidemos a nuestros niños. 7 de la mañana con 5 minutos. También se recuerda el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica. Ujú. Es importante esto. Claro que sí. También se conmemora el Día de la Psiquiatría Peruana. Día de la Psiquiatría Peruana. Un abrazo muy grande a mis hermanos psiquiatras en diferentes partes del Perú, en diferentes ciudades. Diferente psicólogo, distinto es el psiquiatra. ¿No? Claro, bueno, hay es muchos totalmente psiquiatras que distinto. tienen que estar combatiendo con las locuras de muchos jóvenes, ¿no? Entonces, un abrazo muy grande a los psiquiatras peruanos. Vamos, amigos, atención, un día como hoy, allá en el año 1542, por real cédula firmada por el rey Carlos V de España, se crea el Virreinato del Perú, acuérdate, Claro. que comprendía las actuales repúblicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y parte de Brasil. Ujú. Y desde aquellas épocas ya el Perú ya se veía pues más o menos la ubicación estratégica que tenía el Perú, Ujú. ¿no? Por eso es que el Virreinato, la capital prácticamente del Perú, ¿no? Entonces, Claro. desde aquí se gobernaba. Entonces ahora, ¿cuántos años después? Ahora vienen pues, digamos, los asiáticos, vienen Los gringos. Los gringos tienen de todo el mundo. Efectivamente, ahí está el ombligo del mundo. Desde el Perú desde ahí nos podemos comunicar para Hay todo el una mundo. suerte, como una carrera de conquista al Perú. Sí, Yo de te traigo conquista. flores, yo te traigo margaritas. ¿Ah? Y el Perú está deshojando margaritas. Listo, entonces desde el Perú llegamos al Perú con toda la carga y desde el Perú repartimos para todos otros sitios. Claro. Y bueno, el otro no se queda atrás. Yo también soy tu aliado. Voy a Claro. poner un puerto espacial. Y te voy a traer trenes y helicópteros. Mira. Trenes y helicópteros. A propósito, te voy a vender encima los usaditos de hace 40 años. Bueno, ahí está. Dice que necesita trenes Lima, don Guillermo. Bueno, Creo están que en los metros, de están Chosica construyendo. hacia dónde van a ir. Todos los subterráneos que se están haciendo Ah, actualmente. ya ve, pues. don Guillermo. Entonces ahora, esos vagones, esos trenes que van a llegar, van a estar botados por años, porque esos metros que se están construyendo no es para pasado mañana ni para el próximo año. Son para varios años adelante. Entonces llega, así como allá en Bolivia están botados los trenes de antes, Ujú. así estarán botados hasta estos trenes que van a traer, pues hasta mientras tanto, Mientras se construya. cuando quieran ya poner en operación, no sé desde acá cuántos años, ya van a ser obsoletos. Bueno, ahí está la información, don Guillermo.
En 1904 nace en Huánuco Rosa Elvira Figueroa Núñez, pionera de los bailes folclóricos del Perú, fundadora de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folclóricas Peruanas. Amigos, en 1975, acá en el siglo pasado nomás, señor, muere el general Francisco Franco, presidente de España. El franquismo, ¿no? En el año 2004, en Chile comienza la cumbre de la PEG. Esto en el año 2004, Chile sería pues la sede de la PEG. Hace ya cuántos años, 20 años atrás, ¿no? Hace 20 años. Bueno, y acá en el 2022, aquí cito nomás, A la vueltita. en Qatar, se dio inicio a la 22ª versión de la Copa Mundial de Fútbol, ¿no? 7:09 aquí en el informativo Huillarico y nos vamos a recuento a nuestros titulares. Antes saludar a mi queridísimo amigo Roberto Jarata, que está en la sintonía de la radio. Roberto, siempre lo estamos viendo en las redes sociales, todo lo que usted está compartiendo, don Roberto Jarata. Vámonos a los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. Siete de la mañana con 9 minutos, amigos. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos. Guayajicuna, Panaicuna. Atención, amigos, nuestros distritos de Chalhuahuacho y Coyllurque, amigos. Hoy están de fiesta brava, amigos. Guayajicuna, Panaicuna. Mientras el primero está ya en su segunda jornada taurina, amigos. El segundo, amigos, con su primera jornada. Ambos, amigos, atención, con motivo de sus aniversarios número 30 y 82 respectivamente. El abrazo para cada uno de ellos y por supuesto pues en cada uno de ellos el día de hoy, amigos, atención, hay que advertir bien, usted no ha podido pasar ayer fácilmente esta parte de San Marcos, ¿verdad? Así es, estaban en la corrida de toros en horas de la tarde, festejando el aniversario, ya cerrando las festividades por los 30 años del distrito de Chalhuahuacho. Un abrazo muy grande a mis hermanos chalhuahuachinos, a todos quienes estuvieron en esta bonita actividad de la fiesta taurina. Siempre, por favor, con mucho cuidado, hay que respetar también la vida de estos animalitos como son los toros, no hay que cuidarlos, no hay que maltratarlos, ¿no? Nosotros comprendemos las corridas tradicionales, de repente ya son tradicionales. La corrida tradicional es esa corrida en la que no se pues maltrata al toro, ¿no? Entonces tenemos que cuidar ese aspecto también. Abrazos muy grandes a nuestros hermanos de Chalhuahuacho. Vamos con más titulares. En un gesto que refuerza el compromiso con las comunidades vecinas, la empresa minera Las Bambas entregó 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 modelo 2025 a la comunidad de Tuntuma, ubicada en el distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas. Estos modernos vehículos serán administrados por la empresa comunal Tuntuma Pata, contribuyendo así al desarrollo local. Además, este año la comunidad de Tuntuma también fue beneficiada con la inauguración de un moderno salón comunal y la promesa de futuros proyectos agropecuarios que están en vías de implementación. Un abrazo a nuestros amigos en Velille, en Tuntuma. Estuvimos ahí en la entrega de 2 modernas camionetas. Y amigos, Minera Las Bambas participó de forma activa en los aniversarios de los distritos de Chalhuahuacho, quienes conmemoraron sus 30 años de creación política, mientras que el distrito de Coyllurque sus 82 años. Como parte de sus compromisos con la población, Las Bambas realizó significativos aportes económicos para la organización de sus actividades. Una destacada delegación de trabajadores también de la minera llegó hasta Chalhuahuacho para participar en el desfile en el desfile central, rindiendo homenaje así a las autoridades de ambos distritos, reafirmando la buena relación que existe, amigos. Bueno, no se dice pues con bombos y platillos cómo ha sido el aporte económico, pero siempre participan Las Bambas en estas conmemoraciones, amigos, de estas celebraciones tan importantes, amigos. Vamos con más titulares. Ayer en una ceremonia significativa, la comunidad de Andrés Avelino Cáceres inauguró su planta de procesamiento de hortalizas. Esta planta va a permitir lavar, clasificar y desinfectar las hortalizas para su posterior venta.
con grata información, nuestros amigos de esta comunidad de Andrés Avelino Cáceres mencionan que semanalmente están proveyendo a Las Bambas, a través de la empresa Newres, un promedio de 700 a 800 kilogramos de hortalizas producidos en esta importante comunidad. Y esta planta de tratamiento de hortalizas contribuirá a un mejor servicio para sus clientes. El presidente de la Asociación de Productores de Hortalizas, AILU, Elber Cáceres, estuvo presente en la inauguración. Esta planta se hizo gracias al aporte de Minera Las Bambas, con el acompañamiento de la Asociación para el Desarrollo Las Bambas y también el decidido aporte de la comunidad. Felicitaciones a nuestros hermanos de la Asociación AILU, la Asociación de Productores Hortícolas, AILU, y al presidente de la comunidad de Andrés Avelino Cáceres. Estamos hablando del señor Rubén Cáceres. Más titulares, amigos. Guayrecuna Panaicuna, atención, Llactamacé, que hay hora hasta Llactamacecuna, Corte Superior de Justicia de Apurímac, amigos. Hoy llevará adelante en Tambobamba, amigos, en este caso la mesa de diálogo Justiciamanta Rima y Cusunchis. Ahí tomarán parte, pues, amigos, atención, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, Defensa Pública y otros de la región, amigos, que tienen, pues, que ver mucho en la justicia Llactamacecuna. Así que Kunan, mi Guayrecuna Panaicuna, Casa Cultural Tambobamba Jupi, aparecon cachay programa Llactamacecuna Parlanaycos para que mesa de diálogo del programa Justiciamanta Rima y Cusunchis, para una correcta y adecuada administración de la justicia Nentaj, que se desarrollará, pues, aquí en la Casa Cultural de Tambobamba desde las 9 de la mañana, amigos. Y ahora, Panay, 7:15, la División de Fiscalización de la Gerencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas realizó operativo inopinado en las arterias del distrito de Aquira a todos los vehículos y motocicletas lineales, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito. Como resultado, se dio la emisión de actas de infracción, principalmente por faltas de tarjeta única de circulación, el SWAT, la revisión técnica. Asimismo, se exhortó a los transportistas sobre el reglamento de tránsito y la educación vial. Don Guillermo. Más titulares, exactamente, Hanches horas, nos vamos con más, amigos, del 21 al 22 de noviembre, o sea, mañana y pasado mañana, en el Coliseo Municipal, amigos, de Aquira. Atención, se está realizando en este caso, amigos, Guayrecuna Panaicuna, una operación de mantenimiento de los servicios de saneamiento en el ámbito rural, dirigido a operadores gasviteros del ámbito rural del distrito de Aquira. Atención, Guayrecuna, Pajarin y Minchatabame, Guayrecuna Panaicuna, Ricky, que hay Municipalidad de Aquira, en alerta, en coordinación con Gobierno Regional de Apurímac, mediante la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, desarrollan el taller de capacitación en operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. Sobre todo operadores gasfiteros, Nesja, que hay distrito de Aquiramanta, ¿ya? Atención, Pajarin, ya, Puncho, con una de municipalidad, man, Picona, inscripí con Kichi, Pajarin, Minchataban, participan aquí, que hay operación, que hay taller de capacitación. Vamos en el ámbito regional, mi querido Cecitar. 7:17, muchísima atención, el fondista de alta montaña, Joel Pumacayo Montoña, vuelve a escribir la historia de lauros para Apurímac, luego de haber ganado el primer lugar en la competencia Misty Sky Race de 27 kilómetros de distancia. Gracias a este triunfo, nuestro atleta clasificó a la famosa carrera de Sierra Sinal de Suiza, que será en el año 2025 en el marco del convenio de Premio Deportivo Perú-Suiza. ¿Qué les parece? Allí Villeja, Guayajicuna, Panaicuna, más noticias regionales, amigos, a esta hora de la mañana, Guayajicuna, Panachay, mi hora 7 de la mañana con 17 minutos, amigos, en medio de gran participación y presencia de la sociedad abanquina, autoridades regionales, alcaldes distritales, colegios profesionales y organizaciones sindicales, se ha realizado la reunión de conformación del Comité de Gestión y Seguimiento de la Construcción del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega 3-1 de Abancay.
la misma que se desarrolló en el local del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Vamos con más titulares, 7:18, 4 fallecidos y varios heridos graves deja vuelco de minivan en Cusco. La mañana del último lunes, un trágico accidente de tránsito acabó con la vida de 4 pobladores en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, quienes se accidentaron a bordo de una minivan que prestaba servicio de transporte interdistrital. Lamentable esta información. Vamos amigos con más noticias. Y una vivienda sufrió graves daños tras descarrilamiento de vagón de combustible de Perú Rail en el Cusco, según informó el fiscal a cargo del caso, Dante Cayo Mancilla. El incidente se produjo luego que el tren chocó con una locomotora. Más titulares amigos, ponen en funcionamiento tomógrafo de 11 millones de soles en el hospital de Cusco. Autoridades buscan la detección temprana de cáncer en los cusqueños y con una inversioncita nada, apenas de 11 millones de soles. Cusco se convierte pues en un referente regional al contar con equipos médicos de vanguardia que fortalecen la lucha contra el cáncer, mejorando la atención en salud. Vamos a ver, ojalá los señores especialistas puedan darle un buen trato, un buen mantenimiento a este gran tomógrafo de 11 millones de soles, señor. Vamos con más titulares, 7:19. Crecida del río Ramis provoca la muerte de una niña en Puno, mientras en Azángaro los bomberos, serenos y población rescató a los ocupantes de 2 vehículos que habían quedado atrapados en medio del caudal de este río. Atención, confirman amigos prolongar la prisión preventiva en contra del exgobernador de Arequipa, el gran Elmer Cáceres. La segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la prolongación de la prisión preventiva por 6 meses en contra del exgobernador de Arequipa, quien es investigado por organización criminal en el caso Los Hijos del Cóndor. ¿Recuerda usted a Elmer Cáceres o no? No lo recuerdo. Ay, vida. Vamos con más titulares. En La Libertad investigan a banda criminal acusada de explotar sexualmente a decenas de mujeres en la zona. La policía informó que investiga a una banda criminal sindicada de explotar sexualmente a decenas de mujeres en discotecas en zonas mineras de la provincia de Patás, en La Libertad. Así es, amigos. Vamos al ámbito nacional, por supuesto, amigos. Poder Judicial resuelve imponer prisión preventiva a Nicanor Boluarte, hermanísimo de nuestra presidenta. Ahora está no habido. El juez Richard Concepción Carguancho argumentó que existe peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones que realiza el Ministerio Público. En este momento se ha resuelto que corresponde imponer prisión preventiva a Nicanor Boluarte, mientras el señor está en la clandestinidad. Vamos con más titulares a las 7:21 aquí en el informativo Huillaricuy. Ministro Rómulo Mucho, dice que renovarán a miembros del nuevo directorio de Petroperú si no cumplen los objetivos. En este caso, removerán, ¿no?, a estos miembros del directorio si es que no cumplen con los objetivos planteados en el programa. Pues las cosas como son de radioprogramas del Perú, el ministro de Energía y Minas también señaló que la ley de formalización y promoción de la pequeña minería y minería artesanal, MAPE, podría ser presentada y aprobada en el Consejo de Ministros este miércoles, o sea ayer, a fin de enviarlo inmediatamente al Congreso de la República. Vamos a ver, amigos, Yachtamasí, la Comisión de Ética en el Congreso de la República, que está presidida por Alex Paredes, aprobó con 11 votos a favor y una abstención el informe de calificación contra la parlamentaria María Agüero por los presuntos recortes de sueldos a trabajadores de su despacho. De esta manera se dará inicio a una investigación en la que se citará a la legisladora, que abiertamente, pues, responde todavía y dice, se niega de que efectivamente ella haya podido recortar sueldo a sus trabajadores. Vamos a ver. 7:22. Muchísima atención. Y el expresidente de Obrainsa confirmó que su empresa accedió a un pedido de Vizcarra y pagó comisión por el proyecto Lomas de Hilo. El lagarto con esas declaraciones se va hundiendo. Según Ernesto Tejeda, su hermano Elar Tejeda le comunicó que le pagó a Martín Vizcarra la suma de 1 millón de soles, además del pago de casi 40
40.000 soles por el alquiler de una avioneta. ¿Qué le parece, don Guillermo? Ay, todo lo que ocurre, amigos. El Poder Judicial ha autorizado juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, exministros y policías por fallido golpe de Estado del 2022, amigos, a través, atención, con la resolución emitida por el juez supremo Juan Carlos Checli, a la que tuvo acceso el periodismo. Se ha comprendido también a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Aníbal Torres, el ex jefe de la región policial Lima, Manuel Lozada, y los policías Justo Venero y Eder Infanzón, amigos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, muchísima atención, 7:24 aquí en Informativo Huillarico, y nos vamos de inmediato al plano internacional. Vamos con el plano internacional, amigos, a esta hora de la mañana, Guayajicuna, Panaicuna. Nos vamos al plano internacional. Vamos. ¿Y qué está pasando? 7:24 minutos. Javier Milei y Xi Jinping se reúnen por primera vez en la cumbre de G20 y expresa su deseo de aumentar exportaciones a China. Este encuentro buscó abordar las urgencias económicas de Argentina y alinear las prioridades estratégicas de Beijing, a pesar de las críticas previas de Milei al régimen chino. Y el presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado respuesta nuclear ante cualquier ataque convencional contra Rusia. Rusia también podría emplear, dice, armas nucleares en caso de un ataque masivo con aviones de guerra, misiles de crucero, drones y otros dispositivos no tripulados que infringan su espacio aéreo. Bueno, naturalmente, pues tiene que reaccionar, amigos. 7:25 minutos. Joe Biden autoriza a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de largo alcance para atacar a Rusia. Las armas autorizadas por Joe Biden son misiles supersónicos guiados capaces de alcanzar distancias de hasta 300 kilómetros. El armamento se consolida como una herramienta estratégica en las operaciones militares de Ucrania. Mientras tanto, pues este presidente Joe Biden autorizó de que sí puedan atacar a Rusia con estos misiles, y eso está poniendo pues nuevamente en línea roja a el uso de armas nucleares. Lamentable. Ahí está, la amenaza y la respuesta están clarísimos. Atención, amigos. Vamos a ver, en la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado ley que prohíbe, escucha, contratar con personas vinculadas al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. La llamada Ley Bolívar, que ahora debe ser aprobada por el Senado de Estados Unidos, también establece la misma prohibición para cualquier gobierno sucesor de Nicolás Maduro en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos. La hora nacional, la hora en todo el Perú, Guayaquicuna, Panaicuna, 7:26 minutos. Nos vamos a las deportivas. ¿Qué está pasando en el ámbito deportivo? Las deportivas, amigos. El Sporting Cristal afirma que la Fiscalía dejó sin efecto la detención preliminar de Joel Raffo. Joel Raffo fue detenido el pasado 7 de noviembre junto con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y otros directivos y funcionarios deportivos por estar presuntamente implicados en la organización criminal Los Galácticos. 7:26 minutos. Y ayer, en una lamentable actuación de la selección peruana, cayó una vez más derrotada por Argentina 1-0 en el Estadio La Bombonera de Argentina. El gol fue marcado por Lautaro Martínez tras un preciso pase de Lionel Messi. De esta manera, la selección peruana sepulta sus ilusiones de ir al próximo Mundial. Lamentable lo que acontece con nuestra selección peruana. Y este año iban a participar 7, tienen la posibilidad de ir 7, ¿no? Y estamos estamos en el último, la peor selección de Sudamérica. O sea, 7 de 10, ¿no? 7 de 10. Imagínate, así aún. Y al siguiente mundial solo van a ir 3, Así es. Ahí sí. Bueno, pues amigos, ¿y Bolivia? Bolivia y Paraguay. Bueno, ahí está, la verde, amigos, le ganó 1-0. ¿Dónde? En el Alto, ¿no? Por estas eliminatorias sudamericanas a más de 4 milímetros en el Alto, Bolivia pues chocó contra el Paraguay, contra un Paraguay que apunta a un triunfo para acercarse al Mundial 2026.
¿Qué pasó, amigos? Atención con más titulares. ¿Qué pasó con Vinicius Junior, mi querido Cecitar? Bueno, Vinicius Junior sobre el racismo dice que vamos en el camino correcto. El futbolista brasileño se transformó en una de las voces más importantes de la lucha contra el racismo en este deporte. Pero Vinicius Junior, pero también tiene unas actitudes deplorables este señor, muy creído, muy engreído, muy petulante muchas veces. ¿A quién lo ponen? Pues como en este caso pues rostro para luchar contra el racismo. Bueno, hay decisiones por parte de organizaciones que emprenden estas luchas, pero creo que no sé qué tanto conviene pues que sea Vinicius Junior como uno de los rostros para luchar contra el racismo. Hanches horas es que chunca posa que yo pa inimpiña. Samareros son huerajocha coteremos hasta Uyacuicunaban que hay informativo y Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre nos han atendido y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Folclore. Sin más, fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con... Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paran checa, mana retuñamuñacho como debe ser ya hasta ocucamos ahí ponena, y chuntagamanaspa, mana como antisinacho retuñamos ya millat, yo ahí. Pero mana chicheta, la estamos haciendo ni mira con pinche cana y mapas mi cana ni espalhados. No hay que hasta ahí un poco de loca. Camina con cupacha y mapas kan hatishan posporote. Pai pawang este che ishat kanas y mapas mi canar ni espalhados ni na cuico. Anje cheri controlan acción, anje cheri que son conchis manche hatun chari marik lakiku. Zapanca comunidad zapalikuiman autores conata. Seguramente Zapan comunidad conata autores en Chicona. Che amigo en Chicona, sanción mis patas ciudad de Chinche. Piconacha rufachicha un piconacha canas en cheto porque que canaya nicho daño riquille. Y Moracha, Panecuna, 7:31. Ayer en un gran partido, pues Venezuela y Bolivia empataron 2-2 en el Alto, ¿no? Un partido bastante intenso, ¿no? En este caso no, estamos hablando de Bolivia y Paraguay, que fue un partido bastante fuerte. Nos estamos equivocando, pues, don Guillermo, ¿no? Claro. Bolivia y Paraguay, un partido bastante intenso. Paraguay no baja los brazos y demuestra su garra en este encuentro, la garra guaraní. 7:32. Vamos, don Guillermo, con la información a esta hora de la mañana. Don Adrián Arcos, desde Chalhuahuacho, desde Saxahuilca está en la comunicación con nosotros. Adrián Arcos, muy buenos días, bienvenido a la radio. Ingeniero, buenos días, muchísimas gracias, brindar esta emisora, ahorita, gracias, saludando a las autoridades de la provincia de Cotabambas, asimismo a los distritos, asimismo también a mi comunidad, saben que aquí tenemos nuestra autoridad. Solamente, disculpe, ingeniero, quería comunicarme un favor, quizás acá en nuestra carreterita que está desde Chahuacho hacia Congota Ramal, demasiado los carretos corren, por ejemplo, eso quiero que se baja la velocidad. Ahora, han atropellado hace mes pasada, aún diciendo ya tercera edad, pucha, a pesar que ni siquiera auxiliaron, jugaron el carro.
Entonces, así mismo ahora los animales vivimos en una cabaña, como estamos en nuestra zona, vivimos en este lado, y todos los animales están pisando esos autos que van a Cusco, es autos que van a Cusco. Entonces, eso nosotros queremos controlar. Si vemos cualquier cosa, no queremos tener problema a los señores choferes que bajen la velocidad, por lo menos. Ahora los niños que están de la escuela, a veces vienen con sus animales, a veces a arrearlo, a ayudar a los papás. Vienen los que tienen 8 años, 10 añitos. No quiero que pase accidente. Excepto ingeniero, por favor, un poquito hacer reflexionar y pasar por este medio. No queremos lamentar más tarde cualquier accidente que pasa. Todos los animales están pisando, las ovejas más que todo. Entonces, no queremos decir, necesito que ya salga al aire, ingeniero. Perfecto, don Adrián tiene muchísima razón. A ver, a nuestros amigos transportistas, ¿qué está pasando? No, bueno, si bien es cierto, hay ese corte o ese cruce desde Chalhuahuacho hasta Congota, pasando por Saxahuilca, pero no es pues motivo para que vayan corriendo. Ya don Adrián Arcos menciona que durante este año se ha producido un atropello a una persona de la tercera edad y lamentablemente este mal conductor se ha dado a la fuga. ¿Qué está pasando? No esperen pues que después nuestros hermanos de Saxahuilca tomen las medidas correctivas. Yo he visto que, por ejemplo, han puesto unos topes ahí para que no pasen vehículos de alto tonelaje, por ejemplo, por esa carretera, porque es una carretera pequeña. Sin embargo, han comenzado a retirar esos topes, comienzan a correr, levantar polvaderas, sin respetar también a nuestros hermanos, sin respetar a los pastores y a los animales que están por la vía en esta zona de Saxahuilca. Por favor, el llamado a nuestros hermanos transportistas desde Saxahuilca, ¿no? Y la Junta Directiva de Saxahuilca después va a tomar también en este caso, sus medidas correctivas. Hay que respetar a los vecinos. Si bien es cierto, hay esta facilidad, pero tenemos que respetar a nuestros vecinos. Muchas gracias, don Adrián Arcos. Gracias, ingeniero, brindarme esta emisora hasta cualquier momento. Muchas gracias por este espacio, gracias. Suerte nomás hay que tener a nuestro señor, que sea esta emisora siempre llega a los lejos de la provincia de Cotabamba. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenos días, perfecto. Estuvo con nosotros don Adrián Arcos, importante, y es válido pues la preocupación del señor Adrián Arcos respecto a la transitabilidad de, en este caso, la gente de los conductores por esta zona de Saxahuilca. Hay que respetar, hermanos, tenemos que respetar y bajar la velocidad. Estamos pasando por un centro poblado, estamos pasando prácticamente por el medio de Saxahuilca, entonces, con respeto, pues, siempre bajando la velocidad tenemos que transitar. La hora nacional ahora en todo el Perú, las 7 de la mañana con 36 minutos. Y la Asociación para el Desarrollo Las Bambas viene desarrollando diferentes actividades en toda la provincia de Cotabambas, en Chumbivilcas, en Grau. Y nos vamos de inmediato a la oficina de comunicaciones de esta importante institución de nuestra región Apurímac. Estamos con Naida Herreros, la licenciada Naida Herreros, para que nos pueda dar a conocer qué actividades está desarrollando pues la Asociación para el Desarrollo Las Bambas. Adelante, Naida. Así es, Citer, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio que me brindan para poder informar acerca de las acciones que está desarrollando la asociación como tal, ¿no? Siguiendo y continuando con el cumplimiento de los compromisos de Minera Las Bambas, la Asociación de Desarrollo Las Bambas el día lunes 18 ha realizado la entrega de 2 modernas camionetas Hilux Toyota, ¿no? En este caso, este gesto va a reforzar el compromiso que Minera Las Bambas tiene con las diferentes áreas de influencia de manera directa y también con el área de influencia social y ambiental, en este caso las comunidades que pertenecen al corredor logístico de Minera Las Bambas, ¿no? La comunidad a la cual se ha entregado estas 2 camionetas es a la comunidad de Tuntuma, ubicado en Chumbivilcas. En la ceremonia pues estuvo Nelson Barrantes, el superintendente de gestión social en representación de Las Bambas, quien mencionó la importancia y el hito, ¿no?, que se está desarrollando ese mismo día. Y también estuvo Flavio Valencia, quien es el presidente de la comunidad de Tuntuma, quien también mencionó que es uno de los primeros pasos para reforzar el cumplimiento de los compromisos de Minera Las Bambas
que tiene para con ellos, ¿no? Mencionando también que estas camionetas van a servir para el desarrollo económico de esta comunidad, ¿no? Parte de esta acción va a generar el desarrollo sostenible y también el desarrollo y el bienestar, ¿no?, de la comunidad de Tuntuma en el corredor vial sur. Y otra de las actividades que también se ha estado desarrollando durante esta semana ha sido el día de ayer, que se ha realizado la inauguración de planta de tratamiento de procesamiento de hortalizas en la comunidad de Andrés Avelino Cáceres, donde estuvieron presentes el directivo de la Asociación de Productores de Hortalizas, también estuvo presente el gerente de la Asociación de Desarrollo de las Bambas, quien es Alejandrino Loaiza, y en este caso también se suma, ¿no?, al cumplimiento de los compromisos de Minera Las Bambas en la entrega de esta planta, que también va a servir para procesar de manera higiénica, de mejor forma, en un espacio accesible de estos productos agrícolas que son la lechuga, el perejil, el culantro, y mencionando también la presencia del presidente de la asociación, quien también asegura que este lugar va a traer mejores condiciones en la entrega de estos productos, ¿no? Cabe recalcar o cabe mencionar que estos productos se entregan o también son proveídos a Minera de Las Bambas para que también se genere el desarrollo económico en la comunidad de Andrés Avelino Cáceres. Igual vamos a tener un poco más de detalles el fin de semana acerca de estas dos entregas, que son acciones sumamente importantes que la Asociación de Desarrollo Las Bambas está ejecutando en el cumplimiento de los compromisos de Minera de Las Bambas, ¿no? Y para culminar con la información, el día de hoy también tenemos una actividad sumamente importante, también parte de los compromisos de Minera de Las Bambas, y es en la comunidad de Huancuire, ¿no? De acuerdo al proyecto de fortalecimiento de salud comunitaria, se sabe que el 6 de octubre la asociación, en coordinación con el Eje Salud, se ha llevado una campaña exitosa de salud en la comunidad de Huancuire, ¿no? En este caso se ha atendido a las diferentes personas que están ahí en atención con especialistas de oftalmología y optometría, ¿no? En este caso, el resultado de la campaña es que 96 beneficiarios de esta comunidad van a recibir el día de hoy a las 10 de la mañana lentes de medida, ¿no?, que les va a ayudar en los chequeos que ellos también se han realizado, ¿no? De acuerdo a los estudios que se han realizado, se les va a hacer la entrega de estos lentes el día de hoy a las 10 de la mañana. Esto también es parte de la reafirmación y el compromiso en mejorar, ¿no?, la calidad de vida, la salud visual y fortalecer el bienestar de las diferentes comunidades rurales, ¿no?, en este caso de Huancuire. Bueno, Naida, hay importante actividad que viene desarrollando la Asociación para el Desarrollo Las Bambas, valga la redundancia. Hoy día entonces estamos en Huancuire. Tenemos entrega de lentes de medida a las personas que lo requieran, esto después de las campañas de salud que se ha desarrollado en esta zona. Además, tengo entendido que muy pronto también se viene algunos concursos impulsados desde la UGEL, la Asociación Las Bambas y Minera Las Bambas también respecto a la educación. Más adelante nos dicen que también se viene, ya está listo este tema de buenas prácticas pedagógicas. Seguramente eso también más adelante nos va a estar informando Naida. Así es, lo vamos a estar informando de manera paulatina, y también el día sábado no se olviden de los programas que están llevando en relación a la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Se informa a un espacio donde también ustedes pueden conocer acerca de estas actividades importantes que se está desarrollando a mayor detalle, ¿no? Así que los invitamos también los días sábados de 7 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Estamos informando todas estas actividades
de manera específica, ¿no? Siempre es importante mantener informados del cumplimiento de compromisos que Minera Las Bambas está realizando a través de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas. Perfecto, Naida, muchísimas gracias por la información desde la Asociación para el Desarrollo de Las Bambas. Un abrazo muy grande para usted. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta la próxima. 7 de la mañana con 43 minutos, 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Atención, esta sí es una información muy importante para los docentes de las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, del área de influencia directa y del área de interés social ambiental de Minera Las Bambas. Escuchen, señores docentes, atención, se está convocando a un concurso de buenas prácticas pedagógicas. Pueden ustedes ya estar preparándose porque efectivamente esto se estaba haciendo la invitación recientemente, pero se está ampliando la fecha el plazo para la inscripción para que puedan postular. Atención, en unos instantes voy a ampliar la información con los, en este caso, con los coordinadores que están en estos momentos pues preparando este gran concurso de buenas prácticas pedagógicas. Atención, docentes, nuevamente reitero, a los docentes del área de influencia directa y del área de interés social y ambiental de Minera Las Bambas. En unos minutos estaremos pues nuevamente, amigos, con más información. Vallejeicuna, Panaicuna, nos encontramos exactamente con el docente, en este caso Edgar Quispe Chambi. Él es coordinador del proyecto Aprendiendo en Comunidad de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Así que vamos a comunicarnos con don Edgar. Tenga usted muy buenos días, Edgar. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes de nuestra prestigiosa emisora Surfui de Las Bambas. Así que un gusto saludar a todos y dispuesto para poder conversar, estimado. Bueno, este es muy importante, sobre todo para los docentes de estas instituciones educativas inicial, primaria y secundaria. Por favor, haga la invitación. Entiendo que la inscripción, el plazo de inscripción ha sido ampliado. Por favor, Edgar, cuéntanos. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, a pedido de los directores y también de los docentes, de los maestros y maestras que trabajan arduamente en las instituciones educativas del ámbito de influencia directa de la minera, siempre Las Bambas está atendiendo según las expectativas y necesidades que tienen nuestros queridos docentes. Hemos visto por conveniente ampliar el plazo de postulación a 2 eventos, 2 concursos de reconocimiento que tiene Las Bambas previsto para realizar este año. Así que por una parte tenemos el concurso, la promoción del concurso de innovación pedagógica que Las Bambas ha denominado como Escuelas Innovadoras en Las Bambas, en el presente año. Y a este concurso están postulando todas las instituciones educativas de nivel primaria, todas las instituciones de nivel primaria son los que están postulando o invitados, convocados para participar de esta promoción del concurso de innovación pedagógica Escuelas Innovadoras en Las Bambas. Y esta fecha de postulación ha sido ampliada, hasta el día viernes 22 de los corrientes, y previamente, diariamente, nuestro colega maestro especialista está brindando también asesoría a todas las instituciones para que planteen su proyecto de innovación para ser parte de este reconocimiento que tendremos a las 10 mejores instituciones que tengan mejores proyectos de innovación pedagógica. Así que reiteramos esta cordial invitación para que las instituciones educativas del nivel primaria del ámbito de influencia directa de Las Bambas puedan participar hasta el día viernes ingresando al enlace que se les ha compartido en los flyers y también en las bases y en otras comunicaciones que se les ha extendido en los grupos creados para esta finalidad. Eso es un concurso, por un lado,
donde, reitero, están invitados las instituciones educativas de nivel primaria del ámbito de las Bambas y participan como institución. Aquí se va a seleccionar 10 mejores instituciones con sus mejores proyectos de innovación pedagógica y serán reconocidas como corresponde y como se caracteriza de reconocerlos desde las Bambas. El otro concurso, estimado periodista comunicador de nuestra prestigiosa emisora, el otro concurso se denomina el concurso de buenas prácticas pedagógicas. Este concurso de buenas prácticas pedagógicas está dirigida, a diferencia del proyecto de innovación, este concurso de buenas prácticas pedagógicas está dirigida a los docentes, ¿no? A los maestros y maestras de nivel inicial, de nivel primaria, de nivel secundaria, ¿no? De todas las instituciones educativas del ámbito de influencia directa de las Bambas. Así que esta es una oportunidad para que todos los docentes de nivel inicial, de nivel primaria y secundaria puedan participar con sus mejores buenas prácticas pedagógicas que les ha traído mayor impacto y muy buenas oportunidades de aprendizaje significativo con sus estudiantes. En ese sentido, aquí también la meta es que las Bambas va a reconocer a los 10 mejores, a los 10 docentes que tengan sus buenas prácticas pedagógicas. Las Bambas tiene previsto sus estímulos para reconocerlos como corresponde por la labor de mayor impacto con la que están trabajando nuestros queridos maestros y maestras. Reitero, la promoción del concurso de buenas prácticas pedagógicas está dirigida a todos los docentes de nivel inicial, primaria y secundaria del ámbito de nuestra querida Las Bambas, y pueden postular también hasta este día viernes en el enlace que se les ha compartido en los grupos y también se está difundiendo a través de nuestros queridos gestores sociales, no de los otros actores que tiene Las Bambas. Perfecto. Edgar, sí. Respecto a algún local donde pueden recabar mayor información, de repente hay algún docente que quiera ir precisamente al local de la coordinación donde usted está trabajando, a su oficina, ¿en dónde lo pueden ubicar o a qué número pueden contactarse nuestros docentes para recibir de manera personalizada esta información, Edgar? Sí, efectivamente estos proyectos están siendo ejecutados por encargo de la minera Las Bambas y de la asociación Las Bambas. Ahí tenemos toda la información. Sin embargo, también les rogaría, como hemos estado coordinando, les rogaría que puedan comunicarse con mi coordinación llamando al número 951 52 17 59. El maestro Edgar Quispe estará atendiéndoles para orientarles y también para que pueda garantizarse la participación de mayor cantidad de docentes. Que entendemos estos días, pues siempre el calendario escolar siempre está full. Sin embargo, también es bueno que los docentes, las maestras y maestros puedan también tener esta oportunidad de mostrar sus buenas prácticas, tanto como docentes de manera individual y también como institución educativa. Como institución educativa, participando en el concurso de proyectos de innovación pedagógica y como docente en el concurso de buenas prácticas pedagógicas. Eso, y comunicándose por el teléfono, también si quisieran visitar nuestra local, se les estará brindando la dirección a través de la llamada telefónica. Así Perfecto. Perfecto, Edgar. Indefectiblemente vence el viernes, se ha sido ampliado, ¿no? Pero esto ya vence el viernes indefectiblemente. ¿Aló? Edgar, te estaba preguntando si este plazo ya ampliado indefectiblemente va a vencer el día 22, viernes 22. Sí, a pedido de los directores y docentes estamos atendiendo, ¿no?, hasta el día 22. Sin embargo, como ustedes saben, y como la característica de las Bambas es siempre estar pendiente a las necesidades
y sugerencias que tienen nuestros queridos maestros. Y sin embargo, estamos esperando que a día viernes se pueda llegar a la meta y proceder ya con todo el proceso de evaluación ardua que van a tener los jurados, ¿no? Para poder identificar y seleccionar a los 10 proyectos, a los 10 buenos proyectos de innovación, a las 10 instituciones educativas de nivel primaria, y por otro lado a los 10 mejores docentes de nivel inicial, primaria y secundaria que puedan participar en el concurso de buenas prácticas pedagógicas. ¿Y cuándo se va a conocer los resultados? De acuerdo a las bases que también tienen los queridos maestros y maestras, el proceso de evaluación luego del cierre de postulación, si se da este viernes, se va a tener, de acuerdo al cronograma, sus 2 días hábiles para poder evaluar los proyectos que postularon, y luego se les estará convocando para poder compartir los resultados, y el día de reconocimiento que también oportunamente se les estará comunicando desde los diferentes espacios y medios de comunicación desde las Bambas. Perfecto. Edgar, nos hace llegar, por favor, a los que han sido, a los ganadores, a la relación de ganadores, de esa forma también para saludarlos y, bueno, convocarlos también para el día del reconocimiento. Un abrazo, Edgar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aprovechar esta brillante ocasión para invitarles siempre a ustedes para que nos acompañen y nos den el soporte también para poder difundir estos eventos que las Bambas tienen previstos para trabajar de manera articulada, y también aprovechar que estos 2 eventos también tendrá articulación con otra iniciativa que tiene las Bambas, es de producir una revista, ¿no? Formato revista, para poder compartir con todos los docentes cochabambinos, ¿no? Esta revista será producto de todos los proyectos de innovación y de las buenas prácticas, y esta se estará poniendo al servicio de todos los rectores de los centros de Cochabambino. Y también se tendrá una gran jornada, estimado colega, el periodista, en el mes de diciembre se tendrá una jornada de reconocimiento a todos los maestros del ámbito de la minera Las Bambas, para poder reconocerlos y también resaltar este tipo de actividades. Estos cronogramas se les estará compartiendo también a través de la radio Surfi. Muchísimas gracias, saludos a todos. Perfecto, docente Edgar Quispe Chambi, desde, en este caso, la Asociación para el Desarrollo de las Bambas, convocando a este concurso. Muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto y vamos a hacerle seguimiento también a esta información que es de importancia para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, profesor Edgar. Saludos a todos. Exactamente 7 de la mañana 56 minutos, amigos, 7 de la mañana 56 minutos. Guayjekuna panaykuna kay horasta. Hakuchi guayjekuna panaykuna noticia kuna tapsu yarikos en Guayactamasekuna. Atención, están preguntando que efectivamente justicia manta remaikosunchis kunan punchaumi, manan pajarin chuakian señor maltapas uyarichan kunan punchaumi guayjekuna kunan 20 de noviembre, miércoles 20 de noviembre a las 9 de la mañana en la Casa Cultural. Chaipin Corte Superior de Justicia de Apurímac Manesa Paikuna Guajerica Mushanco, ya Payequichis y Yachtamasicuna interesada con Tapoira Moiquichis y Meinatan. A ver, Policía Nacional y Meinatan Yana Pasunquisma denuncia Churaitapas y Meinatan y Matatarmi Ministerio Público Roanan y Mancunan Paikuna obligación ninguna casi que Hankunas seguramente Manapacha Justicia por Irinchu Guajerica Panaikuna Mañakushanquichis en Chaipi Mañacami Chaipi Rimarimuch y Mancashan Manapacha Hankunas Tariki Sumactachu. Atención, Kashanri que cae juzgado Picho, Ministerio Público Picho, Policía Picho, Picuna Chumana, Alintacho, Hangunasta, Yana Pasasun Gichi, Chay, Perimera, Muchay, Pinganja, representante Cuna. Así que desde las 9 de la mañana, atención en la Casa Cultural del distrito de Tambobamba, amigos.
Perfecto, hay comunicado don Guillermo que ha llegado aquí a Radio Surfo y está en el WhatsApp de Surfo, y el padre José Manuel Vizcarra ha mandado unos audios que por favor desea que se lo pasen. Ahí debe estar, búsquelo arribita, Patachapi, entre los últimos. Ahí está, ¿no? Padre de Chalhuahuacho, párroco de Chalhuahuacho. Por favor, don Chinchilico, pásemelo ese audio, por favor, que debe estar. Bájele todavía el volumen del fondo del noticiero para que pueda pasar el audio correspondiente aquí en el live feed, don Guillermo, don Chinchilico. Acásito póngale, para que baje el fondo del noticiero, ¿no? Y pueda pasar el audio del señor párroco de Chalhuahuacho. A ver, adelante, por favor. El primero, los dos. Los dos, vamos a ver. Listo, perfecto. Adelante, párroco. Vamos a ver, Cherajera y Marimonja. Adelante, adelante. Vengo ante ti. Muy buenos días, hermanos. Les saluda el padre José Manuel, padre Agustino, estamos acompañando al padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy estará en la parroquia San Pedro de Aquiras, misa de sanación 10 de la mañana, en Aquira, y a las 6 de la tarde. Hoy no se pierdan esta oportunidad, todos los hermanos de Aquira y todos también los de cercanos de Chalhuahuacho puedan acercarse también. Hoy a las 10 de la mañana en la parroquia San Pedro de Aquira, misa de sanación con el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Hoy, miércoles 20 de noviembre a las 10 de la mañana, misa de sanación en la parroquia San Pedro de Aquira, 10 de la mañana, y la segunda misa de sanación sería a las 6 de la tarde. Estaremos confesando y acompañando también con momentos de oración, de reconciliación, y especialmente pidiendo por la sanación de nosotros y de nuestros hermanos. Así que el día de hoy tenemos en Aquira, en la parroquia San Pedro de Aquira, tenemos la misa de sanación con el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, que viene a celebrar en Aquira hoy misa de 10 de la mañana y 6 de la tarde. Así es, hermanos, para el día de mañana 21, jueves 21, en la parroquia de Chalhuahuacho, en la capilla Santiago Apóstol, se realizará la misa de sanación a las 10 de la mañana. Mañana, jueves 21, en Chalhuahuacho, a las 10 de la mañana, en la capilla Santiago Apóstol. Así que no se olviden. Mañana jueves 21 en la capilla Santiago Apóstol, aquí en Chalhuahuacho. Dios los bendiga. El padre Manuel Rodríguez también estará visitando Chalhuahuacho el día de mañana a la misa de 10 de la mañana. Única misa en Chalhuahuacho, 10 de la mañana en la capilla Santiago Apóstol. Bendiciones. Con Ampuncho Akira Llaqtapia. Vamos a ver entonces. Vamos a repetir, don Guillermo. Atención, misa de sanación, don Guillermo. También confesión, van a botar todas las malas vibras, te van a sanar, don Guillermo. Así es que hay que ir, porque hay que aprovechar esta oportunidad del párroco. Usted que se está peleando Manuel con Diosito Rodríguez, acá rato. que efectivamente también, bueno, para que usted tenga una bonita fin de semana, vaya usted, para que vaya a bendecirle, y de paso también a todos los pecadores. Van a confesarse. Con la hostia sagrada. No, lógicamente, para que usted comulgue también, por supuesto. A ver, ¿cuándo es en Akira? Así que en Akira hoy día a las 10 de la mañana la primera misa de sanación, y a las 6 de la tarde la segunda misa de sanación. ¿Usted va a ir hoy día o mañana? Mañana es yo creo que voy a ir a Chalhuahuacho. Mañana, entonces. Sobre todo aquellos que se han ido a la fiesta en la última serenata, ya han terminado durmiendo al lado del puente. Así yo he pasado a las 6 de la mañana, he pasado por ahí, he encontrado gente durmiendo en la carretera, así lleno de barro, otros que se han dormido en el puente, otros que recién estaban yendo a su casa. Pero eso es pecado también, pasar una bonita noche
noche. Para usted es una bonita noche. Claro, con sus traguitos, o sea, alegre con los amigos. quedarse tirado en la calle. Pero ese es pecado. Es Pecado bonita es otra noche. cosa, las malas acciones que usted está Señor, cometiendo. señor. Usted se pierde 2, 3 días de Pero repente, señor, el usted señor lo ha que ido a está alegrarse. haciendo, lo que está haciendo es dar un mal ejemplo. Hay Pero niños acaso que es están mal viéndolo. ejemplo. Pero a acaso, ver, para usted está bien mira, que unos traguitos, a nadie ha ofendido, unos Pero, traguitos don se ha tomado y se ha quedado dormido. Pero Pues el don amigo Guillermo, le ha dado sueño, para usted es buen ejemplo quedarse tirado en el puente ahí botado. Después de alegrarse, por supuesto, toda la noche le ha dado sueño, pues. Puño y aizaron. Algo chainita pasa para camus en Y chay pecado en su chaire, algo pas pecado en pasareki. Entonces, estamos hablando del buen ejemplo. Está bien, yo no digo que no salga a divertirse, don Guillermo. Usted de repente, para usted divertirse hasta las últimas consecuencias está bien, ¿no? Pero yo lo que yo voy es a que sepamos comportarnos. Si usted va a salir a bailar o a disfrutar, vaya, está bien, pero siempre medido. De todas maneras, si usted va a conducir borracho, por ejemplo, yo he visto gente que borracho estaba agarrando su motocicleta y estaba yéndose, ¿no? En la madrugada. Y eso no es pecado. Y cuando este señor choque con una camioneta o desgracie la vida de otra persona, ¿no va a ser pecado? Claro, pues, es un descuido y está infringiendo. Entonces siempre. Déjeme hablar de mí también, pues, señor. No, usted no mejor ya despida usted el programa, ya mejor usted me voy. no me deja hablar. Usted está ahí. Bueno, mayormente el pecado está relacionado con el mal accionar de la gente, la mala intención, la envidia. Pregunte a ver a nuestros hermanos israelitas si es pecado no tomar. A ver, nuestro hermano Walter Roque, le invitamos a que usted nos pueda decir. Usted dice que no es pecado tomar. Lógico, es una cosa, pero usted con eso no perjudica. Se ha alegrado demasiado, se ha excedido con los tragos. Toda la noche, todo el día ha estado despierto ayer y en la noche ha empalmado con la serenata. Le ha dado de todas sueño, maneras, don Guillermo, a ver, lo que yo creo que todo exceso va a conllevar al pecado. Todo exceso, ¿no? Si usted se toma en exceso y no sabe controlarse, no sabe qué acciones pueda realizar, ¿no? Y le va a conllevar posiblemente a producir un pecado. Es que borracho le había pegado a el borracho había ofendido a este. Claro, y ahí está pues el pecado. Eso sí es pecado. Ahí ¿no? está, maltratar al hijo, maltratar a la esposa, de repente irse a otro sitio a caminar con otras personas, no sé, cometer, digamos, malas acciones, pensar pensar envidia. Da el mal ejemplo. No, entonces esas cosas sobre todo son lo que a Dios no le gusta. Entonces, bueno, y en uno mismo, ¿no? No se siente bien. Bueno, pero si, como te digo, yo he jugado una pichanguita con las viejas glorias de Chelbocho y luego me he tomado unas cuantas cervecitas. Y usted, pero no, unas cuantas cervecitas es otra cosa. Pero si se ha tomado hasta decirle papá al perro. Hasta decirle papá. Oye, amacha, pero de verdad, pues, si se ha tomado, entonces ahí está cometiendo un exceso, pues, ¿o no? Pero no es tanto, pues. A eso es a lo que voy. No es un pecado banal, dicen, ¿no? Entonces no es así, pues. No sea, habría. Bueno, no nos corresponde a nosotros definir si es pecado o no es pecado, pero Padre lo que yo Manuel, le digo. ¿Cómo es esto? A ver si un día podemos conversar con usted cómo es la gravedad de los pecados, ¿no es cierto? Entonces, vamos a conversar un día con el padre para que para mí todo exceso ya es, bueno, no, todo exceso hace daño. Usted sí mañana va a ir entonces a la Capilla Santiago Apóstol. Claro, yo voy a ir a confesar mis pecados. Eso. Bueno, vamos a ver. Lo importante es entonces, lo bueno es que va a venir el padre José Manuel y va a decir: Satanás, salga de este cuerpo, abandone. Salga de este cuerpo. Inmediatamente te ordeno. Va a salir el Satanás, ya, pues por lo menos usted ahí va a salir bailando. Recién sus ojos también van a voltearse todavía en el momento en que Satanás está saliendo. Después, va usted a volver a ser tranquilo, va a volver su tranquilidad. Va a respirar en paz, en tranquilidad. Ahí recién. Por lo menos saldrá. En cambio, usted no va a salir. Ya me he acostumbrado a este cuerpo, voy a decir. 8:06 Bueno, vamos. Bueno, ese es el caso de esto, ¿no? ¿Cómo son las mujeres? ¿Qué tipo de pecados cometerán, no? No sé. Ahí hay que preguntarle a nuestra compañera Lisbeth Saldívar. Oye, nos estamos olvidando de Lisbeth. Nos estamos olvidando. Usted habla y habla, pues, y usted hace su noticiero de esa forma ya. La gente que nos estará diciendo también. Usted me está haciendo renegar, don Guillermo. Uno tratando de llamar a la reflexión para que no se tomen hasta tirarse. De verdad, el día de la serenata, don Guillermo, yo pasaba tempranito. Bueno, sí es verdad, usted ha madrugado pues ese día. Y veía. Ayer en la madrugada, ayer en la mañana. Anteayer. Ajá. Claro. Anteayer fue la serenata. Ayer en la mañana usted pasó muy temprano. Entonces usted vio ahí, así que
los perros estaban dando vueltas ahí por el lado de los borrachos. Estaban besándolos. O sea, claro, pues cariñosos son los perros. Shura decía, este es mi dueño, ¿cómo hago para llevármelo? Estaban ahí dando vueltas. Entonces, No, de verdad he visto, por ejemplo, a un parroquiano parroquiano tirado en el puente, así, con su casaquita roja, seco, todo mojado, lleno de barro, pero se había dormido ahí ya. Habrá pasado una linda noche, como se dice. Claro, una bonita noche en realidad. Se ha excedido con los traguitos, pero él no ha ofendido a nadie, seguramente. Algunos tenemos buena borrachera, ¿no? Algunos sí son bravos, son pero agresivos. De todas maneras, si usted sabe que va a tomar así, no lleve moto, no lleve carro, eso sí, compórtese bien, tome medido, o sea, nadie le dice que no tome, ¿no? Sepa controlar, tiene que tener una cultura etílica y idónea, no va a estar pues ofendiendo a medio mundo. Pero eso sí, güey, Hanka Shankari que comunidad manta, carro y que pejabun, que ficho. No sumas carro y que pejabun, ficho. pero aswan carro y que ta pamus paja, amaya machechu. Pero macha jamón que ya aunque sea caballo pepsapa jamoy, porque caballo mamá ya gacho sumas tapatamos un grec. Hasta tu cuartito, hasta junto a tu señora te va a dejar. Sí, ya está Lisbeth Saldívar. ¿Qué dirá de la serenata, de los estragos que nos ha traído la serenata de Chalhuahuacho? Bueno, hay forma de que los varones se exceden también, pero las mujeres se excederán o no. Vamos a preguntarle a doña Liz. Vamos pero con las primeras páginas, pues vamos a presentar, Huerajocha. Vamos con primeras páginas. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Exactamente 8 de la mañana con 8 minutos. Creo que el padre quiere hacer misa por radio. Bueno, ahí está doña Lisbeth Saldívar. Y menos para pasatamurán, que hay punchagonaja. Parece que está prohibida totalmente de salir. Bueno, pues ya en todo caso, Lisbeth, muy buenos días. Te contamos que aquí durante las mañanas, ayer en la mañana, habían cientos o decenas de borrachos que estaban durmiendo luego de haber pasado una bonita noche en la serenata pues de Chalhuahuacho, porque lógicamente todo el mundo quería tomarse pues unos traguitos con esa música, con esos conjuntos. ¿Usted cómo cree que es pecado o no es pecado haberse tomado unos cuantos tragos y luego haberse quedado dormido? Liz. Buenos días, Guillermito, buenos días. Iban pasan con como siempre, peacado Guillermo Liz. Diciembre, 25 piñas, ojalá chicos. Maipi, Akira Pecho, Chombebe el Caspecho. Chombebe el Caspecho, no acabamos, ¿eh? Kai piño, kai ko, kai kirima, kai ko, huera jochari que coses a tomar acá un trago chanta, tosoro con taquero con chaimantaja, ya que poñoron que tu tamanta, entonces, cheja, kai piño, kai ko, chaita, sumasta para la checo, chai piña, oyente con una psnishan ya. El debate es. No discutan, amigos. El amigo César tiene la razón, Nimi. El debate es si tomar en exceso es pecado o no es pecado. Y de eso estamos tacanando acá. Bueno, les va a responder seguramente el padre, pero en mi concepto no hay pecado pequeño, pecado grande. Para mí es pecado y es pecado, ¿no? Y entonces, finalmente es claro, pues pecado es. Pero, por ejemplo, Lisita, así como su esposo, muchos tienen buena borrachera, ¿no? O sea, somos más cariñosos. Entonces, como dices tú, ¿no? No es tan pecado banal, no es un pecado grave, pues. No, definitivamente el hecho de dar mal ejemplo y mal aspecto a los visitantes en la calle, no, a mí no me parece que es algo positivo, ¿no? O sea, está bien el hecho de que uno puede ir con la familia, con los amigos, divertirse, tomar seguramente, bailar, y no necesitas tomar para bailar o para divertirte, claro, o para seguramente estar alegre. Entonces, pero ya excederse y dar un mal aspecto, no comparto con eso. Guillermito. Cuidadito, Guillermito, el día sábado en la mañana te vea así por la plaza. Bailando, durmiendo en la plaza de armas, durmiendo en la plaza de armas ahí. En una banca. Bueno, acá los oyentes, Lisita, acá los oyentes dicen, igual, las mujeres también estaban borrachas por Interbank. Buenos días, Radio Surfi. Misquillataña rimayos yanquichis, nentaja. Pero te das cuenta que las mujeres son más selectivas al lado del banco. Siempre.
El otro, en cambio, allá al borde del río. Al borde del río. En cambio, la mujer al lado del banco. Claro. Hay otro seguramente al lado de la parroquia también, de la iglesia, ¿no? Buscando perdón. De borracho buscando a Dios. Ya, de borracho buscando a Dios. No, sano y bueno tiene que ser. Vamos con las primeras planas, Lisbeth. Vamos con las primeras planas, compañeritos. Tenemos el pregón para hoy día. El saludo cordial para todos mis amigos que están sintonizando a esta hora de la mañana en Coyurqui. Deben estar todavía descansando, algunos se fueron igual, ya de madrugada seguramente a casita, pero el saludo hacemos llegar a estos dos distritos de nuestra provincia que han cumplido un año más en este mes. Nos vamos con el pregón, el diario de Apurímac para hoy, miércoles 20 de noviembre, que nos trae: gestionan más presupuesto. Alcalde de Andahuaylas, el ingeniero Abel Serna Herrera, ha gestionado la asignación de más recursos adicionales para la ejecución de obras en el presupuesto general de la República para el año 2025. Ha sustentado este pedido técnicamente, dice, ante el presidente del Congreso de la República. Usachaponi, a ver, alcaldes, aprendan, traigan más gestión. Inversión más de 15 millones para el asfaltado de vía Huancarama-Pacobamba. Tiene ya importante avance en su ejecución. Huanipaca en los ojos del mundo al celebrar sus 131 años de creación política este 21 de noviembre, o sea, mañana es su día central de Huanipaca. Parte superior, Serenazgo de Abancay localiza a 2 hermanos reportados como desaparecidos. Rápida acción municipal se puso, pues, obviamente, en búsqueda de estos 2 hermanos. Sería en el paro indefinido a nivel nacional, interminable. La movilización de los mineros artesanales de Apurímac exige la ampliación de Reinfo. Por eso decía, van a pedir ampliación. Entiendo que esto ya es otra ampliación y otras ampliaciones pedirán, y la informalidad continuará. Chasqui Apurímac para el mundo. Apurímac es la 9ª región con peor inversión pública. ¿Qué está pasando? Según el Instituto Peruano de Economía, al cierre del mes de octubre, Apurímac ha registrado deficiente avance solo del 54.9%, que equivale a 961 millones, de su presupuesto de inversión pública, lo que la ubica como la 9ª región con peor avance a nivel nacional. Los gobiernos locales han invertido 426 millones de 905 millones presupuestados, registrando un avance solo del 47.1%. En ese sentido, el 51 de 78 municipalidades distritales no superan ni siquiera el 50% de avance de la inversión pública al cierre de octubre. En Apurímac, miles de mineros realizan protesta pacífica en Abancay pidiendo ampliación de plazo de Reinfo. Serenazgo localiza a 2 hermanos reportados como desaparecidos. Así nos trae Chasqui para hoy. Nos vamos rapidito. A ver, el fondito me ponen, por favor, en silencio. Diario El Cusco, de la región de Cusco. Juez Richard Concepción Carguancho dictó 36 meses de cárcel para Nicanor Boluarte, hermanísimo con prisión preventiva, hermano de Dina Boluarte, acusado por delitos que habrían cometido los huayquis en la sombra. Pasó él a la clandestinidad. De otro lado, presidente de la, en este caso, Federación Agustín Lozano, Federación de Deportes, ¿no? De fútbol es Agustín Lozano, ha recuperado su libertad, pero Fiscalía ha solicitado también 36 meses de prisión. Parte superior de este diario implementan para intensa labor, dice, en recuperar las zonas afectadas por las lluvias en la ciudad del Cusco. ¿Qué otro diario tenemos? En Cusco también el diario El Sol, ahora sí está ya actualizado su portada. Tren Perú Rail se descarrila y afecta viviendas. El choque de vagones de tren
ha provocado el impacto contra una vivienda ubicada en la calle General Buendía, afectando varias construcciones que ahora tienen rajaduras y están pues al borde del colapso. El hecho ha ocurrido en horas de la madrugada. Los vagones de tren que cargan combustible impactaron contra las viviendas, generando múltiples daños. Parte superior de este diario El Sol, el Cusco está a punto de perder su calidad patrimonial. Desorden y vandalismo ponen en riesgo su legado histórico. Basura, ruido, vandalismo invaden las calles del Cusco Imperial, desatando un descontrol nocturno que alarma a la UNESCO y perjudica a residentes y turistas. Cuidado, cuidado, cusqueños, que puedan perder esta nominación, digamos, de patrimonio cultural. Y efectivamente, pues los fines de semana, muchos jóvenes, varones y mujeres, terriblemente están dando mal aspecto a esta ciudad. Hospedaje y cantinas en el centro del Cusco, clausurados por insalubres. Los productores de Arpac deben abandonar ya el espacio cedido por la 5ª Brigada de Montaña. Chacha, ¿y ahora dónde se van a ir? Pelean en bar y terminan con un adulto muerto y un menor herido, esto en el distrito de Santa. Y mañacharonacayo, y no pasa shangri. Machailla, iman pasa shangronao, ya no quieren su vida, ya no aprecian su salud, ¿cómo es? Vamos hasta Arequipa, el diario El Correo. Muro de sillar les cayó a 2 hermanos, aplastados mientras dormían. Terrible accidente ha ocurrido esto en el pueblo joven Juan Velasco Alvarado, en la parte alta de Caima. De milagro, ambos jóvenes han logrado sobrevivir, pero Defensa Civil advirtió del riesgo en el que viven varias familias en este lugar. Esa es la situación a veces, ¿no? 8 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos con los diarios de circulación nacional. Tenemos ya entre manos el diario El Comercio. El diario El Comercio nos trae en su portada para hoy. Dictan el mandato de captura para el hermano de la presidenta. Ordenan 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte. El juez Richard Concepción dispuso que el hermano de la jefa del Estado, cuyo paradero se desconocía ayer, se ha buscado y puesto para las rejas. La Fiscalía le imputa ser el cabecilla de la presunta red criminal Guayquis en la sombra. El magistrado impuso la misma medida contra Jorge Ortiz Zenobia Herrera y Jorge Chingay. Se tomó esa decisión para evitar que fuguen, pueden obstruir los procesos en su contra. Todos apelaron la resolución judicial. Encuentran muerto en un hotel a policía acusado de matar a Sheila Cóndor. Ahora pues, Estados Unidos reconoce a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Mientras tanto, parte superior del diario El Comercio, Putin vuelve a esgrimir la amenaza de un ataque nuclear. Otro diario que nos trae para hoy es La República. Prófugo Nicanor Boluarte debe cumplir prisión preventiva, 36 meses de cárcel para el hermanísimo de la presidenta. La Policía Nacional del Perú recibió la orden judicial de ubicar y detener a Nicanor Boluarte y a otros 3 integrantes de los Guayquis en la sombra, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenobia Herrera Vázquez. Según el juez Richard Concepción Carhuancho, ellos integran el grupo de confianza de la mandataria Dina Boluarte y constituirían una organización criminal que habría utilizado la función pública en beneficio personal y proselitista. Así está el diario La República y nos trae también en la parte superior el extraño suicidio del presunto asesino de Sheila indica. Diario Gestión, 8 de la mañana con 21 minutos. Está, dice, pendiente informe de Indecopi que determine si habrá competencia. Puerto de Callao ya no tendría tarifas reguladas si compite con el de Chancay.
Ocitran indicó que si el Indecopi determina que existe competencia, tendría que desregular las tarifas del puerto Chalaco. De corroborarse, en todo caso, el organismo solo supervisaría que se cumplan los precios que costó, o en todo caso, o Costco Shipping, anuncie que va a cobrar por sus servicios. Parte superior de gestión, inversionistas se refugian en oro y bonos al escalar conflicto entre Rusia y Ucrania. Comunicarse y entretenerse destaca en la actividad digital de los peruanos. Gestión nos trae para hoy. Perú 21, que trae en su portada, 8 de la mañana con 22 minutos, Poder Judicial impone 36 meses de prisión preventiva a Nicanor Boluarte, pero esta no ha habido. Se las picó, dice así, y ponen pues la fotografía, obviamente, del señor Nicanor con una mochila agarrando ahí, si todavía estará en el Perú, muchos se preguntan. La DIVIAC no tiene una orden para buscarlo. Mientras tanto, parte derecha trae la fotografía del señor Porqui, alcalde de Lima, sube, dice, sus 7 puntos en un mes. Se está recuperando según encuesta. ¿Qué le parece? El diario El Peruano asegura, presidente de la República, Dina Boluarte, Estado trabaja para fomentar crecimiento, indicó ella. Mandataria destaca que el país ha transmitido a la región Asia-Pacífico la imagen de una nación que busca el desarrollo. Fortaleza mostrada en APEC pues permitirá captar más inversiones y oportunidades a favor de los peruanos, afirma. Chaimi Kashan, diarios de circulación nacional, y el diario El Correo en su circulación nacional también trae la fotografía del señor Nicanor prófugo. Juez Richard Concepción determinó que integrante de los Huayquis en la sombra, dedicada a la decisión irregular de prefectos y subprefectos, sean buscados por la Policía Nacional del Perú. Decisión alcanzó a otros integrantes y organización criminal de, por ejemplo, a José Luis Ortiz, a Zenobia Griselda Herrera y Jorge Chingay. Hallan sin vida a Darwin Condor y policía vinculada a crimen de Sheila Cóndor. ¿Qué está pasando, no? Y en muchas situaciones que están también ocurriendo en la Policía Nacional del Perú. Y el examen psicológico, ¿cómo es que pasa? Expreso, ¿qué dice Expreso para hoy? Dan bono mensual de 9.300 a jueces superiores y para especializados 7.200. ¿Qué tal bonitos? Buen bono para ellos. Los congresistas también van a recibir buen bono. Provecho a los jueces de paz, letrados, les tocaría 4.600, pero esto no va a disminuir la carga procesal. Necesitamos más magistrados y que sean probos, indica Expreso para hoy. Fiscal pide 36 meses de prisión preventiva para Lozano. Alian sin vida, policía acusado de feminicidio. Así dice Expreso para hoy. 8 de la mañana con 25 minutos. Les dejo 5 minutitos ahí para que puedan comentar sobre el partido de ayer, compañeros. Adelante, conmigo nos escuchamos a las 9 de la mañana en La Chambita. Pueden estar ya enviando vuestros avisos al 974-782420. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisbeth. Un abrazo muy grande desde la cabina de Radio Surfo y la voz de todos. Nos vamos de inmediato con los deportes. Hernán Zulca está listo con los deportes. Buenos días. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Hora de escuchar de deportes, amigos. Bueno, la catedral, ya no sé dónde se ha ido, mana de Joricamoncho, pero el Vaticano está por acá, nos dicen. Vamos a ver qué pase adelante, desde qué cabina. Va a venir aquí, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Pasa. Mi querido Vaticano, muy buenos días. Bienvenido a
al espacio deportivo. Aquí está nuestro amigo Hernán Zulca. Muy buenos días, Hernancito. ¿Qué tal, Guillermito? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a nuestros amigos de la, bueno, casi digo de la pichanga de Surfuy, del espacio deportivo de Surfuy, la voz de todos, amigos oyentes. ¿Qué tal? Estaba dentro de tus pronósticos todos los resultados de ayer. Jugó Chile, jugó Bolivia, jugó el Perú. ¿Qué tal tus pronósticos? ¿Se cumplieron? Bueno, por ahí, hubo sorpresas en algunos encuentros deportivos de las clasificatorias por la fecha número 12, que, varios, en este caso América, va luchando para llegar al Mundial 2026, pero sin embargo, esta vez en esta fecha número 12, la selección peruana se quedó en el último lugar con tan solo 7 puntos. Y ya prácticamente podemos decirle adiós al próximo Mundial de 2026. Pero sin embargo, lo que pienso que debería de hacer ya pues el señor Jorge Fossati, el nono, es de que debería ya estar colocando gente joven, gente fresca para que vaya ya agarrando más cancha, vaya agarrando más ritmo para las próximas eliminatorias de lo que sería 2030. Pero sin embargo, ha sido lamentable la participación de la selección peruana. No jugaron a nada, no llegaron con un tiro directo al arco del Dibu Martínez, ¿no? Entonces ha sido muy pobre la actuación de la selección peruana el día de ayer frente a Argentina. ¿Qué pasa en la cabeza de los técnicos de estos grandes equipos y de los peores equipos? Unos mientras se dan el lujo de desechar jugadores ya de 30 años y captar jugadores de 16, 17, 18 años, ¿no es cierto? Mientras algunos los tienen ahí de 41 años, prácticamente viendo desde un comienzo. Perú, por ejemplo, yo he dicho desde un comienzo, ¿no? Y tú sabes, has escuchado bien, que yo dije, el Perú va a jugar 10 contra 11 del rival. 10 contra 11, a veces 12 contra 11. Contra 10. Sí, claro, a veces hay algunos árbitros que echan pues favores a otros cuadros, pero sin embargo, lamentable, ¿no? Sí, pues Paolo Guerrero, 41 años de edad, y sigue todavía ahí en la línea de los 11 titulares de la selección peruana. Pero sin embargo, Guillermo, el día de ayer Paolo Guerrero dijo, bueno, sí, yo amo a mi patria, amo a mi país, amo la camiseta, pero sin embargo parece, él mismo en sus declaraciones dijo, parece que este partido ante Argentina fue mi último partido, porque él, está aceptando ya de repente, o está asimilando de que ya no está para la selección peruana, pero sin embargo ya parece que quiere dar un paso al costado. Sin embargo, ahí el pero, pues, ¿no? Pero voy a estar siempre a lo que diga el director técnico de la selección peruana, Jorge Fossati. Si me dice vuelve, volveré, pero sin embargo parece para mí que ha sido el último partido, dice, ¿no? Pero sin embargo, por ahí también Carlos Zambrano, después de esta derrota de la selección peruana ante Argentina, dijo, bueno, yo a mis 34, 35 años sigo defendiendo la selección peruana, sigo siendo el back central y defensor pues de la selección peruana, pero sin embargo me gustaría que haya gente fresca, haya gente nueva y ya vaya alineando el 11 ideal de la selección peruana, ¿no? Entonces eso depende de quién, ¿no? De gente fresca, en realidad hay bastante. Lo que pasa es que no hay voluntad de ciertas personas. No sé si Fossati estará siendo presionado para que haga jugar a Guerrero, traiga jugadores de 35, 38 años, 40 años, cuando debe haber de verdad gente fresca, joven, que pueda dar mejores resultados, ¿no? Claro, que corran, que marquen y que no se amilanen pues entre los otros jugadores grandes, entre comillas, porque son 11 contra 11 en cancha y un jugador demuestra pues su calidad, ¿no? En el estadio, en la cancha mismo. Por ello, Jorge Fossati ya imagino que después de este partido tendrá que buscar nuevamente nuevos talentos, o de repente hay gente que está pues en el banco, ya tienen que entrar nuevamente para ganar más confianza ante los partidos que se vienen de la selección peruana. Bueno, entonces, ¿cómo ha quedado la tabla de posiciones, amigos oyentes, luego de vamos primero a los resultados? Ayer, amigos oyentes, Brasil no pudo ante Uruguay, empataron 1-1. Este partido se ha jugado en el país verde amarillo, en Brasil, donde pues, amigos oyentes, resultado 1-1. Argentina ganó por la mínima diferencia, por 1-0 a la selección peruana, con el gol del Toro Lautaro Martínez, que hizo pues un golazo de tijera gracias al pase de Lionel Messi. ¿Le descuidaron a Lionel Messi? Sí, lo descuidaron. Y supo aprovechar pues Lautaro Martínez ese pase para anotar el gol con una tijera, y Pedro Galese no pudo pues defender ese tiro de Lautaro Martínez. Es el único gol, pero sin embargo en este partido se ha visto pues donde Argentina tenía el balón, movía, y ahora parecía pues un partido de entrenamiento ante nuestra selección peruana.
Luego, amigos oyentes, el siguiente partido, Chile dio la sorpresa de local, derrotado por 4-2 a Venezuela, lo cual ya Chile con estos resultados suma más o menos, ¿cuánto? 10 a 9 puntos aproximadamente. Ahorita les damos la tabla de posiciones. Y el día de ayer, Colombia, amigos oyentes, no pudo, y esto es la gran sorpresa, porque Ecuador derrotó por la mínima diferencia con 1-0 a Colombia, allá visitando, ¿no? En Colombia. Y bueno, a pesar que Ecuador jugó con 10 hombres frente a la selección colombiana. Entonces, ese es el resultado, la sorpresa que se dio el día de ayer. Y también hubo otra sorpresa, amigos oyentes, porque Bolivia, jugando en el Alto La Paz, arrancaba ganando, pero sin embargo Paraguay sacó las ganas, sacó la fuerza, y también, pues, amigos oyentes, se fue con todo y lo empató. 2-2 quedó este encuentro, amigos oyentes, porque en este caso Bolivia siempre todos sus partidos lo estaba, o bueno, lo sigue jugando en el Alto La Paz, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y eso hace pues de que los jugadores, cuando van a la altura, les falta un poquito de oxígeno, de repente sienten un poco de que se agitan mucho, pero sin embargo Paraguay no bajó los brazos, se fue ante Bolivia y pues buscó un resultado óptimo, un 2-2 allá en el Alto La Paz de Bolivia. Vamos con la tabla de posiciones de inmediato, cómo ha quedado, amigos oyentes, luego de la fecha número 12 por las eliminatorias al Mundial 2026. Argentina, amigos oyentes, luego con esta victoria ante la selección peruana, suma 25 puntos. Y el día de ayer Uruguay, como empató con Brasil, suma 20 puntos. Ecuador, que dio la sorpresa, suma 19 puntos en el cuarto lugar. En el cuarto lugar se encuentra también Colombia, en el tercero Ecuador, en el cuarto Colombia con 19 puntos, ambos, amigos oyentes, tanto Ecuador como Colombia, en este caso con 19 puntos. Le sigue Brasil con 18 puntos en el quinto lugar. El sexto lugar para Paraguay, los guaraníes el día de ayer empataron, sacaron un punto de oro, suman 17 puntos y están en la casilla número 6. En el puesto número 7 Bolivia, amigos oyentes, con 13 puntos, y Venezuela con 12 puntos. Finalmente, bueno, los equipos casi que están en la última sería la selección de Chile con 9 y la selección de Perú con 7 puntos. Luego esto de la fecha número 12. Entonces, hasta viendo por acá, bueno, hasta Bolivia tendría que jugar el repechaje. Los otros tres equipos, tanto Venezuela, Chile y Perú, quedarían fuera si en este caso terminase los partidos por las clasificatorias al Mundial 2026. Y los próximos partidos, luego se vienen, amigos oyentes, los próximos partidos que se vienen para esta jornada, amigos oyentes, van a ser lo siguiente. Por la fecha número 13, Paraguay recibe a Chile. Paraguay tiene la ventaja de derrotarle a Chile y de sumar más. En cuanto a Brasil y Colombia, ambos equipos, amigos oyentes, Colombia se va a Brasil y ambos equipos necesitan ganar. ¿Por qué? Porque Brasil empató la última fecha, Colombia perdió ante Ecuador. Y luego Perú-Bolivia. Perú recibe a Bolivia, pero sin embargo veremos qué es lo que pasará, qué planteará Jorge Fossati ante el cuadro boliviano. ¿Habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? ¿Habrá cambio en este caso de la alineación? Porque normalmente es la selección peruana, Jorge Fossati viene implementando el 3-5-2, pero sin embargo hasta ahora, hasta ahora lo siguen manteniendo, pero sin embargo sería pues analizar los partidos y plantear pues una alineación correcta ante los diferentes equipos que aún le queda por enfrentar por las clasificatorias al 2026. Luego, amigos oyentes, el siguiente partido es Uruguay ante Argentina, un partidazo, amigos oyentes, de la fecha número 13, porque este partido ambos equipos están pues casi en la punta y estos equipos tienen y cuentan con grandes jugadores y va a ser un partidazo para no perdérselo. Y cerrará la fecha número 20, Ecuador ante Venezuela. Ecuador juega en Guayaquil de local ante Venezuela. El equipo llanero se va entonces hasta Ecuador. Bueno, ahí yo creo que Ecuador le va a dar, en este caso, le va a ganar a Venezuela. Entonces, ¿esto cuándo se juega, amigos oyentes? El próximo año, al otro año, o sea, el 2025, el 20 de marzo, amigos oyentes, se juega la fecha número 13 por las eliminatorias al 2026. Tiene tiempo Jorge Fossati para poder reevaluar y hacer también el planteamiento y la estrategia correspondiente para los próximos partidos. Y también tiene pues las posibilidades de refrescar con nueva gente. Ojalá pues la selección peruana sume y también pues ya saque nuevos talentos futbolísticos y sean referentes para los próximos mundiales. 8 de la mañana con 36 minutos, amigos oyentes. Gracias por
por vuestra sintonía, ¿no? Entonces ya le doy el pase a nuestro gran colega, don Guillermo Recharte. Muchísimas gracias, mi querido Vaticano. Bueno, vamos a bautizar, amigos, atención, vamos a decirle al padrecito Manuel para que pueda bautizar a nuestro compañero Vaticano, Nuevo Vaticano, ¿no? Un saludo para nuestro padre José Manuel Vizcarra. Bueno, él sigue realizando la labor pastoral en varias comunidades del distrito de Chalhuahuacho y también se va hasta Progreso, ¿no? Sí, se va hasta Progreso. Sí, llevando siempre la palabra de Dios. Guayllati también. Guayllati se va, ¿no? Hay que refrescar siempre y hay que estar siempre con la feligresía. Muchos éxitos, padre José Manuel Vizcarra, por el trabajo, por la labor pastoral que viene realizando en nuestra provincia de Cotabambas y en el distrito, bueno, también en Progreso, ¿no? Saludos, Progreso, padre. Allá en la provincia de Grau, amigos. Gracias, mi estimado Vaticano. Gracias, don Guillermo. ¿Usted es? Bueno, yo no soy nada de deportes, yo soy otra cosa, vincúleme con las noticias, pero noticias no deportivas. Todavía no. Bueno, ya vamos a buscar por ahí. Podías estar iniciando, pero como monaguillo. Perfecto, Guillermito, gracias. Perfecto, muchas gracias, mi querido Hernán. Volvemos, amigos, Guayjaycuna Panaycuna, para despedirnos ya. Así que mañana jueves, amigos, como siempre, vamos a acompañarlos desde las 6:40 de la mañana, siempre con las noticias, mi estimado Cecitar. 6:30. 6:30, ¿dónde se encuentran ustedes ahora? Acá en la cabina, señor Guillermo. Ay, a Chinchirico no le da pase a esa hora. Claro. Entonces, espérate, tiene que acabar la pausa. Claro. La pausa termina a las 6:40, arrancamos pues, amigos. Muchas gracias, amigos, de mi parte y de parte también de Lisbeth Saldívar. César Loaiza. También de nuestro Vaticano. Hernán Zulca. Así es, amigos. Mañana estamos a esta hora, amigos, acompañándoles con las noticias locales, regionales, nacionales. Y así que, amigos, hasta mañana. Pajarincama y hasta más y sigan disfrutando de la programación de Radio Surfui durante las 24 horas. Un abrazo para todos.